Es para mí un honor, como decano de Galicia, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, daros la bienvenida a esta jornada técnica sobre movilidad vertical, organizada en una ciudad que hoy se erige como un auténtico laboratorio de vanguardia en la transformación del espacio público. En esta jornada no se hablará únicamente de infraestructuras, porque hemos venido también a hablar de personas. Nuestra presencia aquí se enmarca en el protocolo xeral de colaboración que recientemente suscribimos con el Concello de Ourense. Un acuerdo que nació con la firme voluntad de sumar sinergias para promover una ingeniería civil con espíritu de servicio a la sociedad, uniendo e impulsando valores cívicos y conocimientos técnicos con el objetivo puesto en el interés general de los ciudadanos de Ourense. La movilidad vertical ha dejado de ser una solución puntual para convertirse en el eje vertebrador de una ciudad inclusiva. Y en Ourense este compromiso es ya una realidad palpable con el proyecto Ourense Conectada, que conoceremos hoy en detalle. Este desarrollo de Ourense se alinea con lo que ya estamos viendo en otras ciudades gallegas y españolas, donde las empresas constructoras aquí presentes, Prace, Estraco y Oreco Beigón, han demostrado su excelencia técnica en proyectos de gran calado. A esta capacidad constructiva se une la innovación tecnológica de firmas líderes como Schindler o TK Elevadores, vitales para cumplir con los estándares de seguridad que exige la nueva inspección técnica complementaria de ascensores, garantizando un mantenimiento predictivo y eficiente. En la jornada de hoy, con las 3 mesas redondas programadas, conoceremos el trabajo de proyectistas y empresas a través de sus actuaciones en Ourense, como la humanización de la calle Concordia y la rampa de Nicomedes Pastor Díaz, y de otras grandes ciudades como Vigo, La Coruña o incluso Valladolid y Oporto. Para introducir la jornada contamos con la presencia de Paula Teles, CEO de MPT, cuyo trabajo en movilidad y planeamiento del territorio es un referente internacional en la creación de ciudades más humanas y sostenibles. Su visión nos hablará de un diseño urbano que debe nacer bajo el principio de diseño para todas las personas. Concluyo afirmando que como ingenieros e ingenieras de caminos también es nuestra misión favorecer la autonomía y la igualdad de oportunidades de las personas, como busca garantizar la Ley de Accesibilidad de Galicia. Porque nuestra profesión es, en esencia, un compromiso con la calidad de vida. A través de nuestro trabajo diario y de la colaboración estrecha con las administraciones, los ingenieros de caminos trabajamos para que la vida de los ciudadanos sea cada día mejor. Espero que esta jornada sea un espacio de intercambio técnico fructífero que nos permita seguir elevando, nunca mejor dicho, la calidad de vida en nuestras ciudades. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Fran. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, daros la bienvenida a Ourense, agradecer vuestra presencia en esta jornada de movilidad vertical, urbana vertical. Quiero agradecer al Colegio de Caminos por su implicación en la organización de este evento y, en especial, por haber decidido celebrarlo aquí en Ourense. Y permitidme que lo diga porque Ourense también existe. Galicia no solo se entiende en su eje atlántico, y creo que nuestra ciudad está impulsando proyectos transformadores y, por lo tanto, tenemos mucho que decir en el futuro y en el debate sobre el futuro de nuestras ciudades. Para mí es especialmente un honor por ser ingeniero de caminos y también por ser concejal de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente del Concello. Desde que llegué al Ayuntamiento en 2021, creo que en 5 años hemos conseguido convertir a Ourense en una referencia a nivel nacional en cuanto a movilidad vertical. Que esta jornada se celebre hoy aquí creo que no es casualidad, sino que es fruto de un trabajo bien hecho y que es visible desde todos los puntos de la ciudad. Hoy no hablamos solo de ascensores y de rampas, hoy hablamos de ciudad, hablamos de accesibilidad, de espacio público, de movilidad sostenible.
Quiero agradecer la presencia de todos los ponentes, de las empresas y profesionales del sector que hoy hayáis venido hasta aquí, y estoy seguro que esta jornada va a servir para compartir conocimiento y seguir avanzando con Orense como una referencia en este ámbito. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. La verdad que cuando hace unos años pues todavía no teníamos ningún proyecto de movilidad vertical, nos preguntábamos si seríamos realmente capaces de implantar alguno y, como bien dice Fran, pues años después estamos aquí haciendo pues un encuentro con el Colegio de Ingenieros. Muchísimas gracias por esta iniciativa y en lo que vamos a tratar ya lo que es una realidad, con lo cual en solo 5 años la verdad que es increíble que hayamos pasado de luchar a ver si conseguíamos algún elemento mecánico a realmente pues estar dando aquí pues eso, hacer un encuentro con todos vosotros. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros, muchísimas gracias a todas las empresas y particularmente estáis aquí porque realmente es fundamental la colaboración de todos. Lo más difícil para llevar a cabo, en nuestro caso, elementos de movilidad vertical en la ciudad de Orense, lo más realmente difícil fue inicialmente la burocracia del Ayuntamiento de Orense, sobre todo con los criterios técnicos internos que había en el Ayuntamiento de Orense, ¿no? Entonces, para librar esto, tuvimos que utilizar, bueno, algo que utiliza todo el mundo, que son las analogías, que es realmente lo que te despierta. Cuando nosotros hablamos allí con ingenieros, en concreto municipales, del Ayuntamiento de Orense, yo personalmente que empezamos estos proyectos, os cuento cómo empezó el primero. Hablamos con un ingeniero que llevaba aquí mucho tiempo y era el que, bueno, más me hablaban de que era el más experto en este tema, haciendo obras civiles. Entonces le encargué unos proyectos de precisamente Concordia, de hacer las rampas en Concordia. Teníamos también previsto uno de hacer en la Cruz Alta y el segundo era el de la rampa de Concordia. Entonces en la Concordia le encargué que me hiciera los proyectos y al cabo de 4 meses hablé con él para ver ya en qué estado estaba, si lo había acabado. 4 meses y me dice, no, aún no me pude meter que tengo mucho trabajo. Y no había empezado. O sea, eso es lo primero que te quedas alucinado de cómo puede ser así el tema, ¿no? De que un funcionario pueda ser capaz de hacer eso, ¿no? Obviamente, pues esa persona no se contó más con ella y a partir de ahí pues empezamos a trabajar ya de forma paralela, ¿no? Y tuvimos muchísimos problemas porque todos los proyectos que presentaban las empresas privadas, a todos tenían defectos y no se podían hacer porque iban a colapsar. Entonces, todos los sistemas que ahora veis por Orense, que tenemos varios, hay ahora mismo 7 o 8 ya construidos, ¿no? Todos esos, los ingenieros del Ayuntamiento de Orense decían que estaban mal, no se le podía dar licencia porque estaban mal diseñados y iban a colapsar, ¿no? Os cuento una anécdota para que veáis algo increíble. Tenemos ahora un eje que es desde Barbaña hasta San Francisco, que lo veréis, supongo, en el día de hoy. Bueno, pues como obviamente es un eje, son 3 acciones individuales, pero en alguna de ellas se pone que, claro, que hay cierta conexión, por lo menos entre un tramo y otro. Hay cierta conexión. Entonces, al haber cierta conexión, pues los 2 equipos deberían de, pues eso, un poco estar al tanto uno del otro y para ver si se compartían cosas comunes. Entonces, se echó abajo, no se validó un proyecto porque en los 2 proyectos individuales querían saber si habían hablado entre ellos. Y dice, sí, claro, se habló, tal, y entonces le decían, pues, ¿y dónde están las actas de las reuniones? Fijaros hasta qué punto, para echar abajo proyectos, decían que si no había actas de reuniones entre 2 proyectos, que entonces no habían hablado y que eso no se podía validar. O sea, unas auténticas locuras. Al final tuvimos que desbloquear esos ingenieros que obstruían todo por exceso de celo, como se le quiera llamar. Y entonces, a partir de ahí, empezaron a salir los proyectos. ¿Y por qué salieron? Bueno, aparte de eso, porque hice un viaje con la empresa Thyssen, cuyos tengo también que decir aquí una alabanza, porque los que llevan el mantenimiento en Orense, pues desde el primer día chapó con ellos. Hice un viaje a Barcelona, vinieron ellos a Orense, y luego viajé a Barcelona para ver ahí distintos elementos de movilidad vertical en Barcelona, en un municipio de la provincia de Barcelona. Y nada, lo que nos costaban era eso, ¿no? Mira, aquí los proyectos se hacen así, en 2 meses normalmente suelen estar hechos, validados en 3, entonces te das cuenta que lo que estaba pasando en Orense, pues que realmente que no era normal, ¿no? Toda la capacidad, y entonces desbloqueamos eso, empezamos a trabajar con ingenierías de forma normal y empezamos a ir los proyectos haciéndolo simplemente de forma normal, ¿no? Hablando con la población, eran muy reacios una parte de la población a estos proyectos y, de nuevo, para la forma de hacerles ver que estaban equivocados,
Desde luego, lo primero es la demostración, es decir, muchísima gente no creía en ellos, en el momento que los pones se prueba y la demostración es lo que realmente cambia todo. Muchísima gente, recordáis cuando empezamos con los teléfonos móviles, muchísima gente estaba en contra de los teléfonos móviles, al poco tiempo el 99% de la población utilizaba teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque la demostración, o sea, el mundo real, el experimentar es lo que realmente supera cualquier razonamiento que hagas y que hagas cábalas, ¿no? Entonces, cuando antes de empezar con el tema de la movilidad vertical, muchísima gente estaba en contra y hacían razonamientos que yo se los desmontaba con analogía. Por ejemplo, mira, es que eso, hacer un ascensor es un error, porque eso va a tener averías. Digo yo, claro, el de tu casa también tiene averías, entonces no tengas ascensor en tu casa. ¿Quién quiere hoy en día un edificio de más de 2 plantas sin ascensor? Nadie. Entonces, ¿cómo te puedes oponer a un ascensor que va a elevar 8 alturas? O sea, ¿quieres un ascensor? Hay gente que tiene ascensores para un dúplex y tú no lo quieres para 8 alturas. Entonces te decían, no, es que eso tiene un gasto. Dice, el de una comunidad también. O sea, si el de una comunidad se puede pagar entre 8 vecinos, imagínate este entre 5.000 vecinos. O sea, el ascensor de la Cruz Alta es un ascensor para 5.000 vecinos. Pues tú imagínate el coste repercutido. Si en una comunidad 8 o 4 vecinos pagan un ascensor, ¿cuánto más 5.000 vecinos, ¿no? Y era la forma de realmente, la única forma, por la analogía, de convencerlos, porque la mitad de la población realmente estaba en contra. Luego, una vez que se puso en marcha, por la experimentación, ya eso anula cualquier análisis que hagas, pues la experimentación es el ensayo-error, en ese sentido, ¿no? Aquí lo mismo ocurría también con Concordia. La gente decía, por ejemplo, en el pasillo que hicimos de Concordia, oiga, ¿por qué hacen aquí un pasillo en Concordia si no hay mucha inclinación? Y yo, ya, pero es que no tiene que haber mucha inclinación. Primero, si hay mucha inclinación ya no se puede hacer pasillo, porque hay un porcentaje de cruz a partir del 12% y ya no se puede hacer. Eso ya para empezar. Y segundo, se hace para transportar gente y hacérselo más fácil. Sí, pero es que no hay mucha inclinación, pero es que no hay que hacerlo donde haya súper inclinación. Hay que hacerlo donde haya una gran densidad, donde realmente haya muchísima masa crítica, porque tiene que ser útil, y donde realmente vaya a ser útil el desplazamiento que hagas independientemente de que haya mucha gradiente o no. Dice, ya, pero es que dice la gente, es que donde no hay inclinación, si no hay mucha inclinación, no se deben hacer pasillos, no tiene sentido. Y yo, hombre, si tu razonamiento fuera cierto, en los aeropuertos no habría pasillos donde ahí ni siquiera hay inclinación. No es que haya una poquita, es que en los aeropuertos no hay inclinación y hay pasillos para hacer a la gente más fácil de caminar. Y todo esto cambió muchísimo. Mucha gente luego decía otro razonamiento, decía, estáis provocando que la gente sea más sedentaria y más obesa, porque al ponerle esto, lo que hacen es que ya no andan y hacen menos ejercicio. Yo decía, no, es al revés. Al hacer esto, muchísima gente sale sin coche, porque les es mucho más fácil el moverse. Y entonces salen sin coche y hacen más caminatas que antes. O sea, que es al revés. Al revés. En la Cruz Alta, por ejemplo, tenemos un ascensor. Antes la gente bajaba toda en autobús o en coche. ¿Ahora qué hacen? Bajan en ascensor y luego el siguiente tramo andando, con lo cual el ascensor hace que la gente ande más. Las rampas de Concordia hacen que la gente ande más, porque utilizan menos el coche, porque saben que tienen unas rampas que te va a ayudar en ese momento, entonces pues te haces mayor movilidad. Os voy a contar un detalle, luego está el tema del subconsciente. Estoy metiendo un rollo, no sé cuánto tiempo más. El tema del subconsciente, incluso yo soy una persona que hago deporte y que fui el primer español en subir, participar en la carrera de escaleras del Empire State Building, o sea que sé bastante de escaleras porque ya en el año 2002 competí allí subiendo los 86 pisos de aquellas en el Empire State Building. Bueno, pues incluso yo, que soy una persona que entrenaba en escaleras, recuerdo una vez cuando hice una rampa de Concordia que dije, voy a tomar algo y dije, y bajé al café, un café que hay ahí, un amigo mío, un café de los famosos de Orense, que es el Mongre, y bajé a tomar algo ahí al Mongre y normalmente nunca iba al Mongre, iba cuando me tocaba ir al Mongre, pero ir a bajar y subir no lo hacía porque me amargaba subir la cuesta. Y como había las rampas mecánicas, pues bajé ese día y ahora bajo mucha facilidad. Y lo digo porque en el subconsciente se influye muchísimo. Nosotros teníamos una empresa de instrumentos musicales familiar, que siempre tuvimos, teníamos la oficina arriba y era increíble como por el subconsciente muchas veces abortabas ir a hacer cosas a la oficina porque el subconsciente realmente te cohibía. Y es algo que parece que no, pero que realmente influye muchísimo, ¿no? Por eso también de ahí surge el debate aquel que muchos arquitectos diseñan, pero luego al final, a la hora de la verdad es lo que muestra la demostración. Muchísima gente no tiene un dúplex, quedan hartos de dúplex o no, pero bueno. Hay un refrán que siempre dice, todo el mundo queda harto de un dúplex y de los coches que no tienen puerta de atrás. ¿No? O sea, de dos puertas, que todo el mundo el siguiente no se compra ni un dúplex y coches que tengan puerta de atrás. Bueno, pues nada más, que muchísimas gracias a todos por hacer realidad esto y realmente fue una maravilla que elementos que nosotros veíamos casi en las películas, es decir, que parecía de ciencia ficción porque Orense no se llevaban a cabo, al final lo conseguimos con ingenieros todos de Galicia, lo estoy viendo aquí, y con empresas de Galicia. Realmente es un honor que empresas de Galicia, en concreto que son de Orense y Vigo, hagan realidad estos proyectos, ¿no? O sea, digo, cuando fuimos a Barcelona pues parecía que era imposible hacerlo y en pocos años, pues, ingenieros de Galicia,
y empresas de Galicia. Tenemos ahora 8 elementos verticales en una ciudad que es un valle y donde realmente la orografía pues, hace que tengan muchas cuestas y que es realmente fundamental. Yo creo que en Ourense hacen falta más del doble de los elementos que tenemos, hay muchísimos sitios por hacer. Yo creo que son casi más de 20 los que nos harían falta. No se puede hacer una rampa mecánica ni un ascensor en todos los sitios donde hay cuesta, porque obviamente tiene que haber, primero, un flujo que compense eso de personas, que es realmente lo principal. Hay gente que me decía, por ejemplo, oye, mira, en la residencia hay una vía de 700 metros que eso es reventa, tiñades que facela. Hombre, ya, pero date cuenta que es una zona de casi rural, no rural, pero de casas muy bajas, chalés, va muy poca gente, no se pueden hacer unas rampas mecánicas si no va a ir casi nadie. Entonces, eso también es fundamental, ¿no? En ese sentido. Es decir, tiene que haber una densidad mínima de población. Y yo digo que en Ourense lo que hacen falta es aproximadamente unos 20 y pico para que la vida sea más cómoda y no para que sea sedentaria, para que nos anime a salir más a andar en la calle. Es decir, estos elementos de movilidad vertical lo que hacen es que andemos mucho más, porque podemos prescindir del coche, del autobús, y es mucho más fácil andar. O sea que realmente esto, en contrario de lo que la gente, algunos critican, favorece el ejercicio. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por hacer esto. Como alcalde es para mí un orgullo y nada más. Otra vez, gracias. Bueno, a continuación tenemos la primera intervención de Paula Teles, que es ingeniera, que trabaja en Oporto y que le agradecemos muchísimo que se haya desplazado hasta aquí para estar con nosotros. Creo que yo la primera vez que lo oí en Lisboa en una charla me pareció fantástica y dijo, tenemos que traerla para que nos enseñe aquí también todo lo que sabe, ¿no? Y se lo pedimos y enseguida dijo que sí que venía, que estaba encantada de venir a Ourense y aquí la tenemos. Te voy a decir un poquito el currículum que me acaban de pasar. Paula Teles nació en Alvarenga, Arouca. Licenciada en Ingeniería Civil con la especialidad de Planificación del Territorio. Fundadora y CEO actualmente de MPT, empresa de planificación de movilidad y dibujo urbano, pionera en Portugal en movilidad urbana peatonal e inclusiva. Presidenta y fundadora del Instituto de Ciudades y Pueblos de Movilidad, 2006. Concejala en el Ayuntamiento de Penafiel, del 2009 al 13. Profesora universitaria en varias universidades portuguesas y Brasil desde 2007. Coordinadora de la Red Nacional de Ciudades y Pueblos con Movilidad para Todos, proyecto que envolvió 1/3 de los ayuntamientos portugueses, del 2003 al 10. Autora coordinadora de la Guía de Accesibilidad y Movilidad para Todos del Ministerio de Solidaridad y Seguridad Social del Gobierno portugués. Presidente de la Comisión Técnica de Accesibilidad y Diseño Urbano del Instituto Portugués de Calidad del Gobierno de Portugal. Miembro de la Comisión de Peritos del Fondo Pensar las Ciudades del siglo XXI del Eje Atlántico del Noroeste Peninsular, Galicia y Norte de Portugal. Miembro del Consejo No Ejecutivo de Especialistas de la Visión Cero 2030. Coordinadora y consultora municipal en decenas de municipios y comunidades intermunicipales. Coordinadora de incontables planes de movilidad urbana sostenible, PEMUS, en Portugal. Ponente y congresista invitada como perita en varios eventos nacionales e internacionales, de todo. O sea, que tenemos la suerte de tenerla con nosotros. Paula, tienes la palabra. Bom dia a todos. Eu vou falar português com sotaque espanhol, mas tive muito cuidado e a minha apresentação vai ter as palavras em espanhol para compreenderem melhor, porque por vezes eu fico toda cheia de vida e não faço espaços. E então tive esse cuidado. Eu queria cumprimentar todos e agradecer ao Henrique em particular, como colega engenheiro, que também sou, o convite e as palavras amigas e simpáticas. Espero ir ao encontro do que disseste, porque agora é uma responsabilidade muito grande para mim. Cumprimento o senhor conselheiro, Francisco, que já tive a oportunidade de conhecer e de dizer que estou encantada com Ourense e com as propostas de desenho urbano e de mobilidade à cidade. De resto, como o Alcaide acabou de referir, é preciso coragem.
E é muito importante que nós, técnicos de engenharia e de trabalho no sentido da informação aos políticos, que também tenhamos essa capacidade de influenciar. Nós outros somos os influencers, que agora tanto está na moda, não é só influencer para vender roupa e sapatos, é influencer para os políticos, somos nós que estamos aqui, que acreditamos nas coisas e, portanto, que esta conversa que agora vamos iniciar também sirva para todos nós ganharmos cada vez mais competências técnicas e coragem para influenciar os políticos a não terem medo de tirarem os coches das cidades compactas. Esse é o meu trabalho. Esta imagem depois vou falar sobre isto, é um projeto da minha empresa, da EMPT, que quer dizer Mobilidade Paula Teles, que está neste momento na Nazaré a ser construído e que eu depois tenho um pequeno filme para vos mostrar. Bem, uma primeira parte eu vou conversar convosco sobre aquilo que me preocupa, que são as grandes problemáticas a nível mundial e a nível das grandes cidades. Eu diria grandes cidades, mas também podem ser pequenas cidades, porque até de onde eu sou, natural, que é uma vila pequena, o meu pai diz que tem muito trânsito, muito tráfego, e não tem nada, 2 minutos de tráfego. Não é igual a 2 horas de entrada na cidade do Porto ou 2 horas e meia na entrada da cidade de Lisboa, por exemplo, ou Madrid, que nem se fala. Mas este é um dos problemas que nós temos das cidades congestionadas. Temos outro problema que tem a ver com a ausência ou negligência do planeamento do território que se foi construindo, e é muito próprio do norte de Portugal e da Galícia, é construindo e as infraestruturas foram aumentando, que não se criando cidades densas, que são hoje muito necessárias para uma vida com mais sustentáveis. E hoje temos que, por vezes, criar pontes para agrafar como esta aqui, que é uma ponte nova que foi feita agora para agrafar o quê? Para que pessoas deste prédio se possam ir para lá a pé ou de bicicleta, em vez de fazer quilómetros aqui ao longo de estradas e estradas. Tienes aqui um filho e ali estão os pais e eles para se encontrarem de coche têm que fazer isto, ir acolá, ir ali e demoram quase 1 hora para chegar ao outro lado. E a vida tornou-se impossível assim nas grandes cidades. Temos um outro grande problema, que é a energia. Está faltando energia, petróleo, o Trump é louco, anda aí pelo mundo todo, hoje há guerra, amanhã não há guerra, o português tem que ir a Tui, do Porto a Tui, para comprar gasolina mais barata, estão a ver, isto é inacreditável. Depois falta luz, há um apagão, ficamos todos doentes, todos enfermos, que ninguém consegue trabalhar. É um problema que nós estamos tendo e que também temos que, nós engenheiros, que pensar nisto tudo e resolver como vamos fazer. Depois há outro problema, maior ainda e último, que é as cidades estarem doentes, estão enfermas, muito carbono na atmosfera. E isto, porquê é que eu estou falando destes assuntos, nós que queremos falar de mobilidade vertical? Porque, na realidade, grande parte, mais de 1/3 das emissões advém da mobilidade, do tráfego, daquilo que anda sobre rodas. E, portanto, nós engenheiros civis, nós engenheiros que trabalhamos nos caminhos, nós arquitetos, geógrafos, planeadores do território que trabalhamos na planificação da cidade, nós temos hoje muita responsabilidade sobre este problema, destes problemas vários que eu acabei aqui de demonstrar. Nós temos que descarbonizar. A descarbonização é o primeiro elemento fundamental da nossa atividade de engenheiro. Este é o nosso problema de quem trabalha na mobilidade. E segunda questão, nós temos que humanizar as cidades e as vilas e os territórios de todo o planeta. Nós precisamos que as pessoas continuem a se encontrar. Como é caminhando? Pessoas não se encontram dentro do carro. Carro não vai dentro das tendas comprar coisas. São as pessoas que fazem essas coisas. Então, nós teremos que descarbonizar, 2, temos que humanizar. E quais são as novas tendências? A tendência maior que existe, eu sei que vós outros fazem todos os dias, contrariam esta tendência, tendem a contrariar esta tendência. Aliás, eu ontem vi, ao fim da tarde, esta tentativa, mas, por exemplo, em Portugal, todos os ninhos vão para a escola de coche. Todos, são 85%. Eu estou trabalhando inquéritos a nível nacional e todos os ninhos vão para a escola de carro e de coche e conhecem a cidade através da janela do carro dos pais.
E hoje também já vão no carro, no smartphone, já nem veem as árvores, já nem veem as casas, os edifícios, as habitações, já não veem a paisagem. O que é que está acontecendo? Está acontecendo que estão a ficar obesos, estão a ficando com stress, estão com doença, estão a tomando medicamentos. Jovens, não é adultos em idade ativa nem maiores, são crianças, ninhos que começam a ter problemas de saúde. Eu, neste momento, estou trabalhando muito com o Ministério da Saúde em Portugal. Estamos trabalhando a relação que existe entre os locais com poluição, com carbono, por causa do tráfego, e, ao mesmo tempo, o número de pessoas que entram nos hospitais com gravidades de dores de cabeça, enxaquecas, dores de respiração, questões pulmonares, etc, etc. Ou seja, eu nunca trabalhei tanto pela parte mais humana como hoje. Eu que sou engenheira, quem diria? E é isso que eu quero também transmitir. Nós somos hoje engenheiros e políticos que fazem o trabalho de planeamento da cidade, nós somos os médicos da cidade. Nós temos que trabalhar as fragilidades da cidade, ver onde é que estão as mazelas, as feridas da cidade. E, portanto, isso é muito importante. E eu tenho trabalhado muito, vou às televisões, escrevo, faço parte da comunicação social todos os dias e estou passando esta mensagem todos os dias. Agora é esta mensagem que eu quero passar, é que os ninhos são os prisioneiros das cidades. Os ninhos são os prisioneiros dos pais. Os prisioneiros, sabem o que é que são prisioneiros? Quem está preso, sabem quanto tempo passam por dia a apanhar sol? 2 horas é obrigatório em Portugal. Em Portugal é obrigatório um preso, um presidiário, ter 2 horas de sol. Pois bem, na área metropolitana de Lisboa, um ninho, em média, passa 20 minutos de sol por dia. Então, 20 minutos. Então, quem são os prisioneiros da cidade? Os presos? Não, são os ninhos, ok? E nós temos que fazer qualquer coisa sobre isto. Mas há coisas buenas, fantásticas. Nós outros vamos viver 100 anos, e eu daqui a 100 anos não, daqui a 43 anos, eu estarei em Ourense, com 100 anos, a falar e a comer convosco aqui, espero, mesmo que venha de andarilho, que venha de cadeira de rodas, mas nós estamos a viver muito tempo. O Manuel de Oliveira, que é este homem, é um cineasta português, muito conhecido no mundo, viveu 106 anos no Porto a trabalhar e fez o último filme de cinema com 105 anos. Aqui está Oscar Niemeyer, arquiteto que desenhou Brasília, um arquiteto que eu gosto muito, viveu 103 anos, ok? A trabalhar, ia para o ateliê, para o escritório trabalhar. Aliás, o Oscar Niemeyer casou a última vez, sabem com quantos anos? Com 97 anos. Portanto, é para vocês verem. O que é que nós outros temos que fazer, nós que somos engenheiros, como nós engenheiros vamos desenhar as cidades para esta gente, que muita dela vai ter problemas de mobilidade, onde nós vamos ter também, porque quem tem 60, 70 anos, 80, 90, tem problemas de saúde e problemas de mobilidade. Como é que nós vamos resolver esta situação? Nós que trabalhamos as infraestruturas, quando o direito à cidade é o bem mais precioso, quando o primeiro direito, em Portugal eu digo isto, o primeiro direito é a habitação, não tenho dúvida. Quem não tem habitação, não pode viver, não pode ser um ser vivo normal. O segundo direito mais precioso é o direito à mobilidade. Todos nós estamos aqui hoje porque tivemos capacidade de mobilidade. E nós, engenheiros, somos os responsáveis, engenheiros e políticos, os responsáveis por esta transformação. Por isso, quando estamos em cidades que têm inclinações, que não são planas, como é que nós vamos resolver esta questão de direito, como aqui foi falado? E só há uma solução, é a mobilidade vertical. A mobilidade vertical é a única solução que temos nas cidades para pôr as pessoas a caminhar. E o nosso alcaide acabou de dizer isso muito bem explicado. Não é para ser menos ativo, não. É para nos ajudar a ser mais ativo, porque naquele troço mais íngreme, com maior inclinação, nos permite utilizar uma ajuda técnica para depois poder circular naquilo que é mais plano, para poder sair de casa. Porque se as pessoas idosas, por exemplo, que têm mais dificuldades, não saírem de casa, elas ficam inativas e morrem mais cedo. Também tenho estudado
os anos de vida com aquilo que é as cidades que não têm mobilidade. Portanto, a única forma que nós temos de trabalhar uma cidade 3D é a mobilidade vertical. Com ascensor, com elevador, com ponte, com teleférico, com tudo o que vocês puderem imaginar e sonhar. Aí compete ao engenheiro. Só assim é que nós podemos trabalhar e pensar no metro-minuto, que vós outros foram em Pontevedra os primeiros a trabalharem o metro-minuto através do Alcaide Miguel, e esse metro-minuto fez que, por exemplo, nós outros em Portugal tivéssemos aprendido com muito gosto. Ele foi uma inspiração para nós todos, e nós hoje, todas as cidades que pertencem aos sítios onde eu trabalho, todas têm um metro-minuto que fomos aprender em Pontevedra. E colocamos este metro-minuto na conta da água, que chega a todas as habitações. Um papel, que é para ninguém dizer que não sabe, que não viu, que não tem redes sociais, que não vê televisão, que não tem literacia, não. Todos têm o papel onde tem a conta da água e ali atrás diz, você está aqui, demora 5 minutos, acolá, demora 10, demora 15. Muito importante. Portanto, para isto acontecer, temos que ter um colete salva-vidas. E qual é o colete salva-vidas que eu vos posso recomendar? Para mim, é o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, que vai trabalhar todos os ayuntamentos e vai identificar quais são os padrões de mobilidade. E eu fiquei admirada, muito, muito admirada, porque Portugal e Espanha têm os mesmos padrões de mobilidade médios. Pensava eu que Portugal estava pior, confesso, porque não, tenho certeza que as cidades espanholas estão mais bem planeadas neste momento que as portuguesas em matéria de espaço público e de mobilidade sustentável. Porém, são os dados médios, é certo. 63, um pouquinho menos em Espanha, um pouquinho mais de transporte coletivo ou transporte público em Portugal. Há uma pequena diferença ali que não é bicicleta, fui tentar descodificar e tem a ver com outros modos de transporte, que dá de 1 para 5, que tem a ver com motoretas, motociclos, etc. Mas, ou seja, estamos a falar das mesmas realidades, Portugal e Espanha, mais ou menos, ok? Todos nós somos dependentes do automóvel, do coche. Ainda estamos muito dependentes. E, portanto, nós temos que pensar que a nossa pirâmide tem que ser invertida. Quando eu tirei a licenciatura de engenheira de tráfego na cidade do Porto, meus professores me ensinaram a desenhar cidades para coches. Primeiro lugar, segundo lugar, transporte público, depois bicicletas, e a persona, o peão, estava no último lugar. Hoje é completamente o contrário. A minha empresa, que tem quase 25 anos e que trabalha para muitos sítios de língua portuguesa, essencialmente, Brasil, também algumas em África. Em África é mais difícil, porque ainda lá tem muito que trabalhar. Mas aquilo que nós estamos planificando é, primeiro, a cidade e os peões, e depois, então, o coche. O coche vai continuar a existir sempre, claro, porque o nosso território, ainda por cima, Galiza e norte de Portugal, é impossível, é território e habitações por todo o lado. Mas nós, quando planeamos a cidade, temos que, para descarbonizar, temos que construir cidades mais densas e, portanto, temos que aumentar aquilo que é a caminhabilidade. Mas há aqui um fator importante que eu queria ressaltar, é que há 2 anos atrás, esta minha pirâmide não tinha estes elementos que são as árvores. É algo que eu adicionei recentemente. Porquê? Porque nós, engenheiros de caminhos e do passeio público, que é aquilo que eu faço todos os dias, eu tenho que me preocupar não só com a mobilidade, ou seja, com os diferentes modos de transporte e a conectividade nas deslocações, mas tenho que pensar muito hoje que a cidade tem que ser um refúgio climático. E estamos a introduzir cada vez mais a estrutura verde. E o trabalho integrado com a arquitetura paisagista. Ver o espaço público não só como uma plataforma física, mas como um ecossistema, que tem que trabalhar a diversidade dos passarinhos, dos insetos, das árvores que têm que ser diferentes, porque aqui também é muito quente. E no verão nós temos que baixar 10 graus de temperatura e isso é possível com uma estrutura verde forte. Portanto, isso é algo que peço muito a quem está aqui. Portanto, a nossa pergunta é sempre que cidade queremos desenhar, que cidade queremos planificar. E aqui está aquilo que é a nossa metodologia.
Nós temos que trabalhar a mobilidade no planeamento da cidade, através de um plano que em Portugal é Plano de Mobilidade Urbana Sustentável, aqui sustentável, que eu sei. Os ayuntamentos estão fazendo esses planos por indicação da Europa e tem que trabalhar todas estas vertentes. O território, a parte do desenho pedonal, o desenho ciclável, os transportes públicos, os interfaces, o estacionamento. Só no estacionamento, 1/3 dos coches que andam na rua estão à procura de estacionamento e estão libertando mais carbono para a atmosfera porque normalmente as pessoas pensam sempre que vão encontrar um sítio na calha para estacionar e dão mais outra volta e mais outra volta, em vez de colocar logo no parque de estacionamento subterrâneo. Depois a logística urbana, que é muito importante, a segurança viária. Em Portugal estamos com um problema grave, temos muitas mortes por ano de acidente rodoviário e o ministro zangou-se na semana passada e veio trazer um conjunto, uma cartilha de medidas muito duras para os portugueses e eu estou encantada porque não é possível, num país tão pequeno como o meu, morrerem por ano 3 a 4 aviões dos maiores do mundo de pessoas. Porque morre um hoje, amanhã outra morte, depois outra morte, ninguém fala. Mas quando cai um avião com 300 pessoas, todo mundo sabe. Pois bem, em Portugal morrem quase 4.000 pessoas por ano. E isso não pode acontecer. Portanto, estes nossos trabalhos são trabalhos muito preciosos que fazem a caracterização do território, da cidade, fazem a previsão das ações, planificam as cidades e dão as propostas de intervenção da mobilidade. E nestas propostas de intervenção, muitas delas, se forem cidades que não sejam planas, está lá a mobilidade vertical. A mobilidade vertical é uma das soluções para nós termos maior caminhabilidade. E só assim é que nós conseguimos perceber a grande transformação urbana das duas capitais, dos dois países vizinhos, tanto Lisboa como Madrid. Vejam, os meus filhos ficaram admirados quando viram estas fotografias, não se acreditavam, diziam que não era possível, porque eles conhecem. E a minha filha tem 30 anos e conhece as praças de Madrid e de Lisboa, praças de estadia, lugar de encontro. Mas era assim isto. A aposta na estrutura verde, a mesma coisa. Estamos sempre aproveitando todas as linhas possíveis para fazer momentos de encontro, para pôr florestas verdes no centro da cidade, muitas árvores, para por baixo pôr bancos, para ter espaços para os ninhos brincarem, caminharem, porque o metro quadrado de espaço público é muito precioso. Nem todos têm piscinas em casa, nem todos vivem nos condomínios de pessoas abastadas financeiramente. O único espaço que é de todos é o espaço público. Por isso é que eu digo que a maior engenharia que existe, e eu peço desculpa aos engenheiros expertos de grandes pontes, de grandes torres, das grandes barragens, mas para mim a grande engenharia mais humanista é o espaço público, a engenharia da infraestrutura urbana, porque ela é quase invisível para a engenharia, ela não dá muito direito a grandes eventos, grandes festas, inaugurações, mas é a única que é de todos, mesmo de todos, e que é aqui que recebe toda a gente e que pode fazer a diferença naquilo que é a questão também social. Por isso nós temos uma nova cultura de mobilidade, que é as cidades que caminham. Caminhar é mesmo importante. Eu li uma tese americana que o título da tese de doutoramento dizia "Sentados morremos mais depressa". Eu sou cronista de um jornal, de um periódico português, todas as terças-feiras tenho uma coluna sobre mobilidade e engenharia e eu peguei nessa ideia e escrevi. E eu posso vos dizer que no dia seguinte estava a RTP, que é a melhor televisão, a televisão pública portuguesa, a me convidarem para ir falar sobre este assunto, porque perceberam que eu era mesmo adepta de caminhar. Porque eu estudei e percebi que quem caminha mais vive mais tempo. Ok? Então, se é assim, o que é que o engenheiro pode contribuir para que isso aconteça? E, portanto, no fundo, nós vamos fazendo todos os anos e vamos trabalhando esta matéria. E eu tenho a honra de ter sido convidada pelo Alcaide de Pontevedra para coordenar a rede que ele tem em Espanha.
que é Cidades e Vilas que Caminham, Cidades que Caminham, e nós outros fizemos em Portugal a rede Cidades e Vilas que Caminham. O nosso presidente é o alcaide Miguel, eu sou a coordenadora portuguesa e a Ana Montalvão é coordenadora aqui em Espanha, e nós estamos trazendo muitos municípios para esta luta de trabalhar e promover a caminhabilidade. E nós já começamos há 3 anos, já temos em Portugal 55 municípios, ayuntamentos, temos os presidentes e os conselheiros todos, fazemos encontros só com políticos, porque eu tive 4 anos conselheira. E esses 4 anos da minha vida foram os mais preciosos, mas também os mais dolorosos. Fiquei com dor de cabeça, enxaqueca, porque é muito difícil ser político. Nossas costas têm que ser muito largas, estamos sempre a levar. E eu vi que não tinha resistência para ser política. Ao fim de 4 anos saí, mas tenho uma admiração muito grande pelos autarcas locais, porque são eles que trabalham à rua, à calha, os problemas das pessoas. E então decidi que a minha vida vai ser toda esta. Quando me reformar, vou continuar a trabalhar nesta missão de promover, de ensinar a criar territórios mais sustentáveis e sustentáveis, mais caminháveis, fazendo lugares de proximidade em que as ruas e as calhas estejam mais próximas, transformando a economia circular, criando espaços de convívio, fazendo com que os séniores possam estar sentados e não estar em casa, mas que os bancos tenham costas, que é um problema. Em Portugal, os arquitetos não põem costas nos bancos. E então, eu passo a vida a procurar ergonomia, porque trabalho o desenho universal. Vou-vos dar alguns casos de que se passa em Portugal, só muito de recorrido, só para vós outros também, porque eu própria, que comecei a falar em mobilidade vertical há cerca de 20 anos, foi porque eu acreditei que isso era necessário e não porque vi os meus municípios em Portugal, as cidades portuguesas, a trabalharem a mobilidade vertical. Não, o modelo que existia em Portugal tinha quase 100 anos. E, de repente, nesta luta pelos territórios sustentáveis, eu percebi que era preciso trabalhar a mobilidade vertical. E fui ver que projetos é que nós outros tínhamos. E então percebi logo que em Viana do Castelo, que vós outros conheceis, que aqui muito próximo, tinha um elevador desde 1923, que faz um transporte com uma cota alta da cidade. Braga, que vós outros muitos conheceis também, de onde é o nosso bastonário, Fernando Almeida Santos, tem um elevador hidráulico de 1882, que ainda funciona hoje de forma hidráulica, sem acidentes, onde leva todos os turistas para verem a cidade, que é muito precioso, a cidade do Porto, onde eu vivo, um muito antigo, que é o funicular de Fundais, que no fundo é de 1891, mas foi renovado em 2004, quando o Porto foi capital da cultura, e que hoje faz parte da vida da cidade, faz parte da bilhética, do que se chama o andante, que é um bilhete que nós temos no Porto e que dá direito a andar em todos os transportes públicos, e a partir de setembro gratuito para toda a cidade. Todos os residentes do Porto vão ter transportes públicos gratuitos a partir deste ano. Sim, já está bem. E, portanto, muito importante. Temos também um ascensor muito bonito no Porto, Património da Humanidade, mais recente, claro, que faz a diferença da cota baixa com a cota alta. Quem conhece o Porto sabe que o Porto tem muitas inclinações, é difícil caminhar, e a cidade está neste momento a apostar num plano de mobilidade muito forte. Vamos ver o que é que a nova política vai fazer, estou expectante, mas temos do lado de Gaia o teleférico, que é muito importante, mas para turistas. Eu passo a vida a dizer que não é uma solução de transporte casa-trabalho e casa-escola, não é? Às vezes pensam que é, mas não. O teleférico é um transporte interessante para turismo, não é? Muito difícil para outro movimento. Amarante é um lugar precioso do norte de Portugal, que eu estou a trabalhar, e como bem, esta cidade é muito declivosa e tem um rio que tem uma ponte muito bonita. O que é que nós estamos fazendo? Nós planeamos a cidade e fizemos o plano de mobilidade urbana sustentável e decidimos que a cidade que é declivosa vai ser uma cidade plana. Então,
nós projetamos uma ponte pedonal e ciclável, que está ali a escuro, e 2 grandes ascensores. Os ascensores já estão, e trânsito proibido nesta ponte, e parques de estacionamento muito grandes, quase gratuitos, nas pontas da cidade. E a cidade neste momento está a ser desenhada, e esta é a ponte que nós desenhamos, é uma ponte pedonal e ciclável, com parques de estacionamento de um outro lado, com património muito forte, e com estas 2 situações nós vamos ter a cidade sem coches. Portanto, é uma revolução na cidade, já temos os ascensores prontos e já estão a ser utilizados. A cidade que não tinha pessoas a caminhar já está com pessoas a caminhar. Fizemos este escadario para quem tem capacidade de caminhar, para ser lugar de encontro. Hoje está com pessoas a comer, levam a comida de almoço, saem do trabalho, vão para ali, apanham vitamina D, porque é muito importante, saúde, e tenham um lugar virado para o rio. E a cidade deixou de estar de costas voltadas para o rio. Mas já temos os elevadores, que são elevadores de cotas muito difíceis, e com os ascensores e com as pontes nós vamos ter uma cidade plana. Outro caso é Covilhã. Covilhã fica na Serra da Estrela, a serra maior de Portugal, onde tem neve normalmente durante o ano. Temos um sistema de pontes, e eu trabalhei o plano todo de mobilidade, pontes de arquitetos importantes e de engenheiros importantes, como esta ponte que ganhou prémios internacionais, e com as pontes, com os funiculares, com os elevadores, com os ascensores, com um conjunto enorme de soluções de mobilidade vertical, nós estamos a conseguir que esta cidade seja toda caminhável e que os coches continuem a não existir. Como é possível? Até as pessoas da cidade, a Covilhã, não querem ainda hoje acreditar que conseguem fazer a pé o que andavam de coche de um lado para o outro e parados num enfermo de vida. E, portanto, vejam tudo isto, como é que é possível. E é verdade o que dizia o Alcaide. As pessoas comentam o problema da manutenção, do custo, mas tudo tem que ter custo. Claro que é preciso fazer contas, mas nós temos que pensar que isto é um custo importante. Porquê? Porque as pessoas não estão a carbonizar, estamos a trabalhar pelas alterações climáticas e estamos a ter uma cidade muito mais sustentável. Em Leiria fizemos este trabalho também da minha empresa, tem um castelo de Leiria, foi onde teve o problema da tragédia de janeiro, fevereiro, não sei se ouviram, do comboio das tempestades, onde foram os telhados todos pelo ar, muito difícil, um drama de ambiente que aconteceu. Fizemos vários elevadores, vários funiculares, várias escadas rolantes, e hoje temos isto muito bem resolvido. Quase a terminar Santarém, eu estou muito vibrante neste projeto. O nosso plano detectou uma coisa importante. A cidade compacta de Santarém está numa cota alta e a estação de comboio está lá embaixo. Não há relação entre a cidade e o comboio, nenhuma relação. E eu fui estudar um plano de 1800 e tal, e um engenheiro tinha inventado um funicular entre a cota alta da cidade e a estação de comboio, em 1800 e tal. E eu disse, epá, como é que é possível? Já passou 2 séculos quase e ninguém pegou nisto. Então nós estamos a trabalhar as cotas todas da cidade e fomos encontrar um sítio precioso que é esta torre de água, e nessa torre de água estamos a projetar um funicular desde esta torre que está aqui até à estação, e este funicular vai garantir a mobilidade de 100 coches na cidade toda, e estamos a trabalhar toda a rede de funiculares e de escadas rolantes, portanto isto em termos de planificação do território. Por baixo da torre vamos ter o cais do funicular, um auditório e uma cafeteria com uma vista enorme sobre o Rio Tejo. Isto vai ser muito bonito. Uma peça de arquitetura, aproveitando uma peça de arquitetura de 200 anos, nada de inventado. Isto é a inteligência artificial a fazer o que vai acontecer. Lisboa, só passei aqui porque parecia mal eu não trazer Lisboa, não sou do Porto, parecia mal, mas Lisboa tem muitas coisas bonitas, como vós outros sabes, que é a cidade das 7 colinas, tem ascensores, da Glória, tem muitos funiculares novos, tem cada vez mais mobilidade vertical, muito importante para os turistas poderem caminhar, como é outro, e para a cidade poder andar. Quase a terminar, estou trabalhando agora na Madeira, na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira é o sítio maior da Europa com mais taxa de motorização. Todas as semanas entram 1000 coches para a Madeira.
Madeira vai ter um problema muito grave e não saem por causa do turismo. Cada turista que chega ao aeroporto da Madeira tem um carro para andar na Madeira. Está a ser um caos, porque há muitos acidentes e há filas de trânsito por todo o lado, numa ilha que é preciosa e que tinha que haver era transportes públicos, mas não há transportes públicos. E, portanto, eu estou a planificar neste momento este trabalho da Madeira. Só existe os teleféricos para os turistas. Um turista tem um carro, portanto, não é possível viver assim. E estamos agora projetando um conjunto de soluções com o Governo da Madeira e eu estou sendo muito crítica lá na Madeira. Já disse que qualquer dia não querem que eu esteja lá nem querem que trabalhar comigo porque estou a pressionar o Governo muito, mas não quero saber, já tenho a idade para dizer o que penso. Não é possível estarem 3 horas em filas de carros para entrar no Funchal quando não há espaço para pôr tanto carro e continuam a fazer túneis para levar mais coches e os coches ficam parados dentro do túnel. Só de loucos. E, portanto, estamos trabalhando isto. E agora vou terminar com a Nazaré. A Nazaré é o projeto que eu tenho de mobilidade vertical que está neste momento em construção. Gostava que um dia fossem ao Google e pesquisassem Nazaré. É precioso. É uma vila pescatória do centro do país que tem as ondas gigantes maiores do mundo. E aqui houve um presidente da Câmara, um alcaide, que me achou piada. Piada confiou em mim. Quando eu lhe disse assim, ao Presidente, você tem o sítio mais precioso de Portugal, só que é impossível estar aqui. Nós queremos comer na Nazaré, queremos ver as nazarenas, que vão ver porquê, queremos vir à Nazaré, e eu estou 2 horas dentro de um coche, não sei para onde é que é de ir, não há parques de estacionamentos, é um stress, é o sítio mais horrível que eu conheço em Portugal. E ele disse, e o que é que você faz? Como é que resolve o problema? Eu disse, resolvo, deixe-me planear. E ele, não, eu quero já fazer a obra. Eu disse, não, Presidente, tens que me dar 2 anos para planear. E como é que eu vou dizer às pessoas? Tens que dar calma e acreditar em mim. Primeiro tem que se planear e depois tem que se projetar. E Portugal faz tudo ao contrário. Projeta e as coisas não batem umas com as outras. E agora é que depois vêm uns dizerem que está planeamento, não há planeamento nenhum. Então fizemos isto, planear. E nós vimos que havia 3 patamares. O primeiro patamar é o patamar de origem, é o centro histórico da Nazaré. O segundo é a praia da Nazaré, lá embaixo. E o terceiro é a zona turística da Nazaré, que tem um ascensor com muitos anos e que é o ascensor que transporta mais viajantes em Portugal e que dá lucro. E então nós dissemos, Presidente, a solução tu tens no sítio. Se tens o ascensor para o sítio que é antigo e que transporta tanta gente e que dá dinheiro à Câmara, a Câmara que está sempre a reclamar que não tem dinheiro, aqui ganha dinheiro com isto, nós vamos fazer outro ascensor do sítio para lá para baixo, do sítio histórico, que é este que está aqui projetado. Aqui é o sítio onde nasceu a Nazaré, aqui é uma encosta muito íngreme. Vamos fazer um ascensor com um belo edifício que seja o farol da Nazaré. Criamos uma narrativa arquitetónica e este farol da Nazaré, que há de chamar os navios de longe, vai fazer com que, com este funicular, com parques de estacionamento ali, com parques aqui, com parques deste lado, a Vila da Nazaré, que não é uma vila 15 minutos, é uma vila 5 minutos, não tem que ter coches e vai ser a primeira de Portugal carbono zero. E assim foi. Estamos a construir neste momento este funicular, arranjamos dinheiro no quadro comunitário, fizemos reuniões com os ministros, com o secretário de Estado, temos uma obra de arte de José de Guimarães que vai colocar naquela zona um grande monumento dele. Tudo isto é transparente, é em betão, mas também transparente com muitos sítios muito engraçados. Fizemos muita comunicação para o Presidente ganhar força, porque toda a gente era contra. Chamamos, e as obras estão em construção, desculpem, vem, está tudo em construção neste momento, já temos a ponte que já atravessou, porque depois isto aqui é a ponte nacional, é com as empresas dos caminhos nacionais que não articulam com os ayuntamentos, grande confusão como sempre, mas tivemos que trabalhar dia e noite e dizer assim, este é o meu objetivo, que eu quero convencer que é possível ser diferente e possível melhorar. Fizemos reuniões, chamámos o primeiro-ministro na altura, era o Costa, eu estou ali com ele, expliquei-lhe tudo, esta coisa toda, ele arranjou dinheiro e eu não sou da cor política dele. E a Nazaré hoje está com um projeto muito ambicioso, eu gostava que vissem isto, é muito rápido, porque dá para ver o sítio do novo funicular, dá para ver a grande
as diferenças de cotas que existem, o sítio histórico da Nazaré, onde vão os autocarros com os turistas todos, porque a paisagem é sublime, com um telhado que eu estou a fazer com que seja património da Unesco. Estou a trabalhar porque este telhado é único, é tão certinho, é um telhado com caminhos que não tem 1 metro de largura, é precioso. Aqui fizemos o interface. O interface hoje já tem central de caminhonagem, central de táxis, central da Uber, zonas de bicicletas, ligações a vários transportes públicos que nós planificamos. Daqui sai então para cima isto era reserva ecológica, tivemos que trabalhar com o ambiente, com todas essas instituições, tudo que é complexo, como devem imaginar. Mas sempre na luta. Fizemos subterrâneo, é tudo acessível. As pessoas com cadeira de rodas vão poder andar em toda a Nazaré. Por isso é que a mobilidade vertical é muito precioso, porque ela é, em primeiro lugar, a única forma de inclusão que nós temos nas cidades. Todos têm direito e todos vão entrar naquilo que é o elevador, a ponte que passa em cima da estrada e o ascensor que vai até cima. Tem um elemento de arquitetura bonito, colocamos então, como eu estou a dizer, também 2 artistas importantes para também fazer com que seja visitada no futuro a nossa estação como uma estação de arte, de obra de arte. Todo este funicular e esta torre, que no fundo nós vamos chamar a Torre Farol da Nazaré, vai ter um auditório em cima ao ar livre com a vista toda sobre o casario da Nazaré. Portanto, aproveitar a oportunidade da mobilidade para criar edifícios de arquitetura importantes e de engenharia, e é assim que nós, no fundo, conseguimos convencer a Câmara Municipal, o Governo a dar-nos, no fundo, o financiamento e a podermos trabalhar numa solução que alguém acreditou numa equipa técnica. É isso, por isso é que é difícil. Portanto, a transformação das cidades, quando as cidades são difíceis, quando não são planas, passa, não tenho dúvida, pela mobilidade vertical. Eu acredito que a Nazaré seja realmente o primeiro sítio de Portugal a ter carbono zero, e são estas as mulheres da Nazaré. Na Nazaré, as senhoras andam vestidas com estas saias, porque os homens iam para o mar, desapareciam durante meses, elas são os homens da casa, são elas que mandam e que tratam da família, sempre foram. É uma sociedade muito matriarcada na mulher, e estão muito contentes com aquilo que estamos a fazer, que é uma revolução completa na Nazaré. Estão todos convidados para um dia lá ir. Eu não sou da Nazaré, mas acredito muito nesta solução. Porquê? Porque tive uma Câmara política que acreditou numa equipa técnica. E por isso é que vos quero dizer, para terminar, que a nossa vida é também um sonho, que nós nunca percamos esse horizonte do sonhar, que o engenheiro nunca se deixe ir abaixo porque o momento é difícil e são muitas as entidades ou os autarcas, que são os políticos, não acreditam. Se nós acreditarmos naquilo que é o nosso trabalho firme e a luta que nós temos para curar as cidades, porque nós engenheiros somos médicos das cidades, nós não vamos poder baixar os ombros e baixar os braços. Vamos ter que continuar a caminhar. Obrigada pelo convite, obrigada ao Orense pelo trabalho que está a fazer, obrigada aos meus colegas engenheiros daqui de Espanha, da Galiza e de toda a Espanha, às empresas que estão aqui envolvidas. Nunca deixem os vossos sonhos ficarem pelo meio. A mobilidade é o segundo maior direito da humanidade e é nela que temos que apostar também. Obrigada. Gracias, Paula, por tu intervención, y al Consejo también por invitarnos, ¿no? Y al Colegio por organizar esta jornada. ¿Sí? ¿Así? Vale, pues me pongo más cerca como si fuese un cantante. Bueno, quería hacer como una referencia inicial a la ciudad de Orense. La ciudad de Orense crece manera y nace en un cerro elevado sobre el Miño, se tiene miedo de las avenidas del Miño y entonces intenta alejar de la propia ciudad, ¿no? Y durante muchos años la ciudad, yo creo que ha vivido de espaldas al río y en general al puente romano que en su momento se hizo, ¿no? La ciudad ha estado más cerca
del Barbaña, que es el afluente del Miño, y ha ido, digamos, descansando a través de una serie de terrazas entre el centro histórico y el Barbaña, ¿no? Y hay un momento determinado que es cuando la carretera de Castilla, que se construye a mediados del 19 y que en Orense tuvieron la buena idea de llamarle la calle El Progreso, porque el progreso entra de alguna manera en la propia ciudad a través de la carretera de Castilla, que iba después por la Ponte Romana, ¿no? Y es uno de los ejes de crecimiento de la ciudad, ¿no? Cuando aquí se plantea un tema respecto al ferrocarril, los ourensanos protestan porque el ferrocarril, que era el ferrocarril de la línea de Orense-Vigo, no fuese por la margen izquierda, sino que fuese por la margen derecha. En su momento la estación se construye en lo que se llamaba el barrio Aponte, la estación luego desaparece y se construye la nueva estación, pero la nueva estación estaba situada en ese barrio Aponte. Y esto planteaba un problema para los propios ciudadanos, porque la única manera de atravesar al otro lado y a la propia estación era a través de la Ponte Romana, tanto las mercancías y esto planteaba un problema desde el punto de vista del transporte, ¿no? Que era un problema en esos momentos importante, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve en la segunda década del siglo XX a través de un puente que todos conoceréis, que es a Ponte Nova. A Ponte Nova se termina la segunda década y es el segundo cruce que de alguna manera se hace sobre el Miño, ¿no? Y a Ponte Nova funciona de alguna manera la ciudad de Orense como uno de los ejes de crecimiento. Es decir, desvía lo que era el trazado anterior de la carretera de Castilla hacia Ponte Nova, ¿no? Por tanto, a Ponte Nova, a Ponte Riberiño, que se hace en los años 70 para los accesos a Galicia, del siglo XX, las pontes han sido fundamentales para el crecimiento de la ciudad, ¿no? Pero una ciudad pensada desde el punto de vista del viario. Antes Paula Teles hablaba de la ciudad segregada que se construyó en los años 60 y que todos estaban muy felices. Por ejemplo, una ciudad como A Coruña todavía tiene muchas dependencias de esa ciudad segregada, de esa ciudad construida a través de polígonos industriales o residenciales, en donde el viario era el elemento fundamental de conexión de la propia ciudad, ¿no? Hoy hablamos de una ciudad distinta, y lo acabo de decir ahora Paula Teles, ¿no? Es una ciudad en donde lo peatonal tiene mucha más importancia, con un elemento fundamental, no solamente vertical, sino también horizontal, para conectar. Aquí lo vemos en la ciudad de Orense, donde habéis hecho paseos en torno al Miño, paseos en torno al Barbaña, ¿no? Pero estáis en una etapa distinta respecto al tema de lo peatonal. Hoy lo peatonal exige más allá de lo que son los paseos, digamos, por los propios ríos, ¿no? Dentro de esa movilidad vertical a la que se refería antes Paula. Considerando que lo peatonal hoy tiene que ver con un tema que tú decías, Enrique, que es un planteamiento distinto de la accesibilidad. Hoy la accesibilidad no solamente es para personas normales, sino que es para todo tipo de personas, ¿no? El número siguiente de la revista de Obras Públicas va a ser sobre accesibilidad. Y ahí hablamos del derecho universal a la accesibilidad. Por tanto, la accesibilidad no solamente es un tema relacionado con la capacidad que cada uno tenemos para movernos, sino que es un derecho universal. Ya decimos que aproximadamente el 9% de la población es población mayor, son niños, son personas con movilidad reducida. Por tanto, si pensamos en los temas de la movilidad, tenemos que pensar también en los temas de movilidad universal para todo tipo de población. Por lo tanto, lo peatonal hoy está entrando con fuerza como un elemento fundamental en la transformación de las ciudades. Y la transformación de la movilidad es una transformación también de
de la accesibilidad, como un tema importante en donde nos tenemos que enfrentar cuando nos estamos relacionando con los temas de movilidad en las ciudades. Por lo tanto, hemos pasado de una movilidad apoyada en el viario rodado, que era la ciudad de los años 60, a que los temas peatonales cada vez tienen más importancia. Yo creo que la ciudad de Orense se ha dado cuenta de esto y plantea que ese cerro elevado que está detrás de la propia ciudad de Orense tienen estos problemas, lo acabo de decir también el alcalde, de movilidad como consecuencia de los desniveles correspondientes que hay respecto a la propia ciudad, ¿no? Por ejemplo, ahora habréis hace tiempo convertido en peatonal a Ponte Romana y hay un problema de accesibilidad desde la Ponte Romana a través de la Avenida de La Habana para la propia ciudad y para el propio centro histórico. Por tanto, el alcalde antes decía que en estos momentos estáis en la mitad de las rampas y posiblemente tendríais que hacer nuevas rampas, como podría ser la propia calle o la propia avenida urbana de La Habana. Tenéis un problema en este momento de accesibilidad con unas escaleras tremendas cuando queremos acceder al convento de San Francisco o al archivo provincial que está en la zona alta. Por lo tanto, es una ciudad que todavía tiene una capacidad de transformación desde el punto de vista de la movilidad, accesibilidad. ¿Qué es lo que echo de menos? Y te he hecho esta pregunta ahora, Francisco. Un plan director. Yo creo que estas ciudades que en su momento se plantearon los temas viarios desde el punto de vista de la continuidad necesitan planes directores respecto a los temas de la movilidad, ¿no? Como un tema importante en la ciudad, puesto que tenéis que transformar viarios que en este momento son rodados en peatonales, ¿no? Y ahí es donde se definirán los itinerarios que son preferentes, como antes oía la palabra conecta Orense, como un elemento fundamental hoy para conectar la ciudad de Orense. Hay otras ciudades, luego Fernando Martínez va a hablar de la ciudad de Coruña, el caso de Vigo, también se han hecho intervenciones importantes. En Pontevedra yo creo que no tanto desde el punto de vista, tú Paco has estado ahí desde el punto de vista de las rampas mecánicas, pero sí desde el punto de vista de lo peatonal. Por lo tanto, hay, digamos, una asignatura pendiente en la cual vosotros en este momento estáis y yo creo que hay elementos fundamentales de transformación de las ciudades. Bueno, para hablarnos de estas cosas, yo tengo aquí los currículos vuestros, el de Paula Teles, ya lo ha dicho Enrique, por tanto no lo voy a repetir, el de, bueno, ya te conocen en este momento, el de Lucrecia Rey Campos, que está también sentada al lado mío, es una ingeniera de caminos joven, fue una mía en su momento en la escuela y que yo creo que en estos momentos ha formado una empresa que está trabajando en estas cosas, no solamente en Orense, sino también en la propia ciudad de La Coruña, ¿no? El caso de Francisco Lorenzo, que le tengo también aquí, también fue alumno mío y bueno, no se ha contado tu vida, pero has hecho un máster en Dirección Integrada de Proyectos, eres concejal del Concello de Ourense y antes de incorporarte a la política municipal desarrolló su carrera profesional en el sector de la ingeniería y la construcción, participando en proyectos vinculados al desarrollo urbano. Por tanto, lo urbano lo tienes muy interiorizado en tu mente, ¿no? Y el último interveniente es Fernando Martínez López, que también fue alumno mío en la escuela, por tanto han sido todos alumnos, y que en estos momentos es dentro de la Consellería de A Coruña, llevas lo que es el área de infraestructuras. Y la ciudad de La Coruña es una ciudad que en los últimos tiempos, yo digo que es una ciudad todavía muy dependiente. Ya sé que tuvimos una mesa no hace tanto y tú no estabas de acuerdo, muy dependiente de esa ciudad segregada que antes decía Paula Teles, ¿no? Por lo tanto, hay muchas intervenciones todavía
posibles en esta ciudad, ¿no? Pero yo creo que les estáis haciendo toda la transformación que se ha hecho de San Andrés, toda la transformación que se ha hecho que estáis haciendo en este momento de la avenida de la Marina, de los cantones, de la futura conexión, digamos, con todo el tema del puerto, hace que lo peatonal cada vez vaya a tener más importancia, ¿no? Por lo tanto, voy a ir dando la palabra a cada uno de los intervenientes. No sé si, Paula, quieres decir algo a mayores de lo que has dicho. Penso que agora é mellor pasar aos meus colegas, non? Bueno, buenos días de nuevo, no sé si se me escucha bien. Sí. Bueno, nada, unas breves palabras un poco sobre el tema de la mesa. Las reflexiones que hice por la tarde. La movilidad vertical no es un problema de ingeniería menor, ni es un complemento estético del espacio público. En ciudades con una orografía como la nuestra, como la de Orense, pues con una sociedad también muy envejecida, es la columna vertebral de la accesibilidad. Sin movilidad vertical, la ciudad de Orense, hablar de movilidad urbana sostenible sería simplemente un eslogan. Orense es una ciudad en un valle y quien conoce Orense sabe que sus desniveles no son una anécdota y durante años han sido una condición para sus vecinos y sus habitantes. Salvar esta barrera es una decisión política, sin que duda cabe, pero también es un reto técnico, porque no basta con hacer una ciudad más accesible, sino en cómo hacerla más accesible. Hay que estudiar pues, desde cotas, pendientes, recorridos, flujos peatonales, servicios afectados, integración urbana, etcétera, todo lo que vosotros conocéis perfectamente. La movilidad urbana no consiste simplemente en instalar un ascensor o una rampa, consiste en insertar una infraestructura civil, mecánica, urbana dentro de una ciudad que es existente, con todas las limitaciones y condicionantes que ello supone. Estamos hablando de conectar barrios, de coser cotas, de transformar recorridos que antes eran imposibles en itinerarios que sean cotidianos, en convertir pendientes que expulsaban al peatón en espacios accesibles. Por eso, creo que los ingenieros de caminos tenemos un papel central en este ámbito y yo creo que esto es una cosa que está desgraciadamente bastante olvidada. Porque nuestra profesión ha consistido siempre en el fondo en superar barreras físicas para mejorar la vida de las personas, en resolver problemas. Siempre lo hemos hecho a través de carreteras, puentes, túneles, puertos, pero hoy en una ciudad consolidada pues también lo hacemos mediante ascensores urbanos, rampas mecánicas o escaleras. La escala ha cambiado, pero la misión es la misma, que es conectar. Y ese fue el punto de partida que llevamos trabajando desde el Ayuntamiento, desde la concejalía en la que ahora mismo estoy. La estrategia de movilidad vertical de Orense no nace de una ocurrencia o de una actuación puntual o aislada. Nace de dar respuesta a una realidad urbana evidente. Una ciudad con fuertes pendientes, con una población envejecida y con barrios que necesitan conectarse tanto con el centro como con los diferentes equipamientos. El Orense vertical su idea original nace en un eje central pensado desde la cota más baja de la ciudad, desde el río Barbaña, hasta la parte superior, como decía antes Carlos, con la zona del auditorio de San Francisco. Estamos hablando de un itinerario de aproximadamente 1 kilómetro y un desnivel de aproximadamente 80 metros en total. Es decir, no hablamos de una rampa o de un ascensor, hablamos de un corredor peatonal mecanizado. Este eje está fundamentado de varias actuaciones que después veremos y después explicaremos y la visita por los que vengáis también es un poco la parte principal de la visita. Desde el Parque Barbaña, lógicamente ahí había una desconexión total, pues desde el paseo hasta la calle Progreso, que se ha tratado de salvar con la primera actuación del ascensor de Avilés de Taramancos, desde la calle Avilés de Taramancos hasta Herbedelo. Posteriormente, esto enlaza con la calle Concordia, con sus 7 pasillos rodantes, una calle que no solo fue una actuación de movilidad vertical, sino que también pues se trató de humanizar el espacio público y mejorar una calle que antes era únicamente de tráfico rodado para hacerla una calle peatonal, hasta llegar a la zona de Arturo Pérez Serantes y la Plaza de las Mercedes. Además de esto, de este gran eje, lo que se ha complementado es con una serie de intervenciones para dar permeabilidad desde los barrios en el centro,
como todos sabéis, una de las grandes actuaciones yo creo que ha sido la del barrio de la Cruz Alta, las de los 2 ascensores que conectan el barrio con el centro, que es un ejemplo claro de una barrera histórica de una zona de la ciudad que ha pasado a relacionarse con el resto de la ciudad de una manera diferente. Yo creo que no hay mejor ejemplo de la necesidad de estas actuaciones. Cuando inauguramos esa actuación, pues yo creo que la gente del barrio estaba más que encantado. O sea, cuidan esos ascensores como si fuesen, como si inaugurasen, como si acabasen de comprar un coche nuevo. A esto se le sumaron pues actuaciones en la calle Progreso, incluso Villa de Castro en el Puente, en el barrio de la Carballeira, y la conexión también que abrimos recientemente de la avenida de Marín con la avenida de Santiago, también en el Puente. Esto al final ha supuesto en los últimos años pues un esfuerzo inversor muy importante de cerca de 12 millones de euros en actuaciones de movilidad, que no solo se hay que medir por el retorno económico, sino también pues por el retorno social y la mejora de la calidad de vida. Porque para una persona joven una cuesta pues puede ser una incomodidad, para una persona mayor puede ser una barrera, y para una persona con movilidad reducida pues simplemente supone una imposibilidad. Ahí es donde estas infraestructuras pues cambian realmente una ciudad. Y en Orense hemos comprobado esto con claridad, porque cuando haces cómodo un desplazamiento peatonal generas una nueva rutina urbana. La gente camina más, usa más el espacio público, conecta mejor con el comercio, con los equipamientos, con los parques, con el centro y con otros barrios. Pero estas infraestructuras no son sencillas, tienen una complejidad alta y tienen una serie de retos que hay que responder. El primero de ellos es el reto del mantenimiento. Una obra de movilidad vertical no termina al inaugurarse. La ciudadanía no evalúa solo pues, lo bonita que es o lo que haya costado, sino al final si está disponible o no está disponible. Si una de estas actuaciones funciona y está disponible, pues la gente le genera confianza y le genera satisfacción. En la medida en la que hay continuas averías o no funcionan bien, pues al final la gente se frustra y no confía en este tipo de actuaciones. También otro reto es la durabilidad, porque no estamos hablando de ascensores ni rampas interiores, estamos hablando de que están expuestas en la calle, a la intemperie, a un uso muy intensivo, como son las, por ejemplo, de la calle Concordia, que luego nos hablarán del reto técnico que esto supone, e incluso de vandalismo, acciones de vandalismo, que también es un tema muy importante. Otro reto de estas actuaciones es integrarla en la integración urbana, es decir, si no se integra bien, si no se piensa bien, este tipo de actuaciones pueden generar incluso otros problemas. Hay que tener en cuenta cómo van a integrarse dentro del espacio público, tener en cuenta pues, pavimentos, iluminación, mobiliario, vegetación, seguridad, etcétera. Y también el planificarlas en conjunto, es decir, al final no estamos hablando de unas actuaciones aisladas, estamos hablando de acabar teniendo una red que funcione en conjunto. Como decía el alcalde, pues a día de hoy ya tenemos más de 8 actuaciones de movilidad vertical y seguramente harán falta unas 20, y en muchas de ellas también ya estamos trabajando de cara al futuro con también 5 o 6 proyectos importantes. Por eso el objetivo no es solo sumar ascensores, es tener una red coherente de movilidad. Ahora mismo estamos trabajando no solo en lo que ya tenemos ahora en funcionamiento, estamos trabajando en proyectos que ya están lanzados, como son también de barrio, de permeabilidad de barrio con el centro, como son las rampas de Vasco Díaz Tanco, que es en el barrio de La Cuña, también en el Couto, con la rampa de Sas, en la zona del Jardín del Posío, con el ascensor de Amor Ruibal, acabar el tramo que nos falta para llegar al auditorio, y también otras actuaciones en la zona de la Plaza 500 o en el Puente, en el barrio del 21, en la calle Río Xares. Con todo esto, en definitiva, quiero volver también al papel de los ingenieros. La ciudad contemporánea ya no es una ciudad que solo se pueda ver en planta, hay que entenderla también en sección. Hay que leer sus cotas, sus pendientes, y esta lectura en 3 dimensiones, nadie mejor que los ingenieros de caminos puede hacerla. Somos los ingenieros los que sabemos trabajar el territorio, combinarlo con la topografía, las infraestructuras y la movilidad. Sabemos que una buena solución no solo resuelve un problema puntual, sino que hay que encajarla dentro de un sistema global. Eso es exactamente lo que exige la movilidad vertical urbana. No podemos cambiar la geografía de Orense, es evidente, pero sí podemos cambiar la relación de los ciudadanos con la geografía. Podemos conseguir que vivir en una zona alta no signifique estar peor conectado, que hacerse mayor no signifique renunciar a moverse por la ciudad, que una persona con movilidad reducida no tenga que planificar cada desplazamiento como una carrera de obstáculos. Es el verdadero sentido de la movilidad vertical, convertir una ciudad
en una ciudad de difícil acceso a una ciudad accesible. Convertir una pendiente en una conexión, convertir una barrera en una oportunidad. Y, en definitiva, hacer pues, de todas las ciudades, no solo de Ourense, una ciudad que al fin y al cabo sea más horizontal en la vida cotidiana de sus vecinos y en la relación pues, con su geografía. Nada más por mi parte. Gracias, Francisco, que has hecho referencia a un problema que no solamente es funcional, sino también psicológico. El alcalde hacía referencia antes a esto. La siguiente intervención le da lo mismo a Fernando que Lucrecia, pero paso la palabra a ti, Lucrecia, que antes hacía referencia a tu currículum y venga, te dejo. Bueno, buenos días, estimados compañeros, decano Enrique Urcora, querido Carlos Nápiz y representante de los concellos de Ourense y A Coruña. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación para participar en esta jornada. En mi condición de proyectista y directora de obra de varias de las actuaciones más relevantes en materia de movilidad vertical desarrollada por el Concello de Ourense, realizaré una pequeña exposición desde el punto de vista técnico de dichos proyectos, poniendo el foco siempre en los aspectos más significativos de cada intervención. Se abordará el proceso por completo, desde la primera fase inicial, donde tendremos estudios previos necesarios para evaluar y definir la estructura a ejecutar, así como las etapas del desarrollo constructivo y ejecución material de las obras. Comenzaremos recordando que la movilidad vertical nace como respuesta a varias necesidades urbanas, sociales y físicas que no se pueden resolver únicamente con desplazamientos horizontales. En el caso de Ourense destacaremos la adaptación a la topografía, pues es una ciudad con zonas con grandes desniveles y pendientes pronunciadas, la necesidad de accesibilidad, pues como ya se ha comentado, la sociedad evoluciona hacia modelos más inclusivos, donde todas las personas pueden o deben poder desplazarse sin barreras, y también la mejora de las eficiencias en los desplazamientos, evitando recorridos largos y rodeos para salvar desniveles. Finalmente, también intentaremos la transformación del modelo urbano, buscando siempre priorizar el espacio para el peatón, reduciendo el uso del coche, y en esto la movilidad vertical es un principal puente hacia la movilidad sostenible. En resumen, la movilidad vertical no surge como una sola causa, sino como una solución natural a la combinación del relieve y el crecimiento urbano, intentando siempre generar nuevas ciudades eficaces y accesibles. De esta forma, una vez que conocemos las necesidades a satisfacer, se desarrollarán una serie de estudios previos bastante rigurosos que intentarán combinar urbanismo, ingeniería y análisis social. Si resumimos los principales, hablaremos precisamente, en la primera fase de estudio, del estudio de demanda y movilidad, pues para realizar un proyecto lo primero que hay que saber es si es necesario o no. Para esto estudiaremos flujos peatonales, perfiles del usuario e incluso conexiones con transportes urbanos existentes. También analizaremos o haremos un análisis topográfico y geológico, puesto que no solo contamos con resolver desniveles o pendientes bastante pronunciadas, sino que debemos de saber dónde las vamos a resolver, ya que normalmente en esta ciudad también tenemos algunos riesgos geológicos. Evaluaremos la accesibilidad universal, pues como ya se ha comentado es uno de los principales objetivos, y potenciaremos siempre la inclusión, pues como ya se comentó, todos los usuarios deberían poder acceder a todos los espacios dando cumplimiento a las normas de accesibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas. Estudiaremos también las alternativas, analizando la viabilidad siempre técnica e intentando aportar la mejor solución. En el caso de Ourense hemos estudiado ascensores versus escaleras versus rampas y siempre definiendo requisitos estructurales, seguridad y mantenimiento. Finalmente haremos un estudio económico-financiero, no solo estudiando el coste de la misma, puesto que también deberemos analizar el coste de operación y de mantenimiento e incluso el retorno social, determinando realmente si el proyecto es viable o no. Todos ellos son elementos indispensables de esta primera etapa. Posteriormente tendremos dos segundas etapas, que serán la fase de proyecto y la fase de ejecución, que normalmente son más visibles. En fase de proyecto lo que destacaremos será el estudio de la integración urbana y paisajística. En este aspecto no solo es instalar un elemento y que funcione, sino que tenemos que encajarlo en su entorno. Y por eso es imprescindible hacer un estudio que relacione diseño arquitectónico con patrimonio histórico y sobre todo con el impacto visual que podemos generar. Un claro ejemplo es Concordia, que veremos después en la visita, donde el proyecto no solo es poner unas escaleras mecánicas que salven esos desniveles, sino que intentamos rediseñar todo el espacio público con una actuación de humanización y peatonalización de la calle.
Finalmente, en la fase de ejecución se analizarán los problemas que detectamos, que siempre servirán para futuros proyectos, y en el caso de Orense y yo como consultora también intentamos analizar la participación ciudadana para ver la aceptación social de cada uno de los proyectos que realizamos. En cuanto a los problemas principales que encontramos a lo largo de esta última fase, debemos de destacar sobre todo la aparición a lo largo de la fase de proyecto de infraestructuras no previstas y sobre todo de los retrasos en obra. En el caso real de Orense, demuestra que implantar movilidad vertical implica, ante todo, detectar dónde hace falta, analizar el terreno en detalle, diseñar cómo encajamos en la ciudad, comparar soluciones, evaluar costes y, sobre todo, ajustar el proyecto sobre la marcha. No es simplemente instalar un ascensor o una rampa, sino que es un proceso iterativo entre urbanismo, ingeniería y uso ciudadano. Como caso práctico, y sobre todo porque yo estuve bastante relacionada con este eje, comentaré una de las partes principales del eje de movilidad vertical de Orense, que va desde la calle Concordia hasta el Auditorio. Dichas actuaciones configuran uno de los recorridos urbanos más estratégicos de la ciudad para resolver la conexión entre la parte más baja de cota de Concordia con el cruce de Progreso y el tejido urbano situado a nivel superior en el Auditorio. Dicho itinerario lo dividiremos en 3 fases, las 2 primeras ya están ejecutadas y una tercera fase que está ahora mismo en fase de diseño. Iniciaremos, por tanto, el recorrido en la fase 1, que es la calle Concordia, una de las principales arterias de la ciudad, comerciales, actualmente peatonales en Orense, caracterizada por una cota relativamente baja en su comienzo y una elevada intensidad de uso diario. Desde la calle Progreso comienza este reto topográfico, ascendiendo hacia el centro urbano, salvando desniveles considerables, nos estamos moviendo entre pendientes todo el rato entre un 8 y un 7,5, que daremos solución en una trama considerada y densa. La solución se llevó a cabo a través de 7 tapices rodantes, ayudados un poco por la marca Thyssen, porque nos propuso un modelo en concreto, que es el modelo iWalk, característico por una ventaja que tiene frente a los otros, que precisamente solo tiene apenas 40 centímetros de foso. Y es un modelo bastante importante en esta zona porque no teníamos mucho espacio debido a todas las instalaciones que nos encontramos. La intervención no solo se limita a implantar estos elementos mecánicos, sino que incluye una reurbanización del espacio público, la renovación de pavimentos, la mejora de la iluminación, la mejora de todas las instalaciones que hay debajo de la rasante, la incorporación de la vegetación y la reorganización del tráfico para priorizar el peatón, reforzar la seguridad y la calidad ambiental del entorno. Tal y como se observa en la imagen comparativa del antes y después, partimos de una calle con un tráfico en el que se dominan los coches, con aceras bastante estrechas, con obstáculos en la misma y con mobiliario bastante deficiente, y pasamos a una plataforma única con prioridad peatonal, espacios seguros, entornos confortables, donde se priorizó sobre todo la accesibilidad universal. Continuaremos con una segunda fase, que es el tramo que va, como dijo bien antes Fran, desde la Plaza de las Mercedes hacia Arturo Pérez Serantes. Esta zona se resuelve mediante 3 elementos, al principio y al final de la calle o de la actuación, con unas escaleras mecánicas, y en su tramo del medio con un tapiz rodante nuevamente, que salva hasta pendientes de más de un 15%. En ambas intervenciones, aunque posteriormente creo que alguno de mis compañeros de las constructoras hablará con detalle pues, de los problemas que encontramos durante toda la fase de ejecución, debemos decir, como ya dije antes, que lo más importante que encontramos normalmente son todas las instalaciones que se encuentran que no estaban recogidas en ningún lado. De hecho, en el caso de Concordia, incluso encontramos una red de alta que iba desde la calle Progreso hasta el edificio de Telefónica, que ni ellos mismos conocían, o una serie de arquetones que nos cuadraban justo en la traza de los tapices rodantes y que, por tanto, ya una vez fabricados tuvimos que llegar a cortar. En esta segunda fase de actuación, como también se puede ver, no solo nos hemos centrado en salvar esos desniveles y las barreras y en la implantación de los elementos, sino que hemos tratado de generar con la intervención espacios más accesibles, seguros, sostenibles e integrados, mejorando la calidad de vida de los vecinos y dinamizando la ciudad. Finalmente, bueno, aquí está la comparativa que hemos visto antes, pues es lo mismo. Volvemos a pasar de una calle donde priorizaba el uso del vehículo y hemos pasado a una calle completamente casi peatonal. Finalmente, el eje culmina en la altura del entorno del Auditorio Municipal, que es un equipamiento cultural de referencia en Orense, situado en una de las zonas más altas de la ciudad. La llegada a este punto se materializa con el objetivo principal del sistema: transformar un itinerario antes exigente y fragmentario en una conexión continua, accesible y eficiente entre la estación, el centro y los equipamientos culturales.
Para ello, y todavía en fase de diseño, estamos intentando ajustar y encajar 2 ascensores en esta zona. El primero arrancará desde la calle San Francisco, salvando un desnivel de casi 7 metros, hasta Emilia Pardo Bazán, y un segundo ascensor que salvará una cota de 7,5, casi 8 metros, desde este último vial hasta la entrada del auditorio. De esta forma, en conjunto, el eje Concordia-Auditorio constituye una infraestructura urbana vertebradora que convierte la movilidad vertical en una herramienta de cohesión territorial, accesibilidad universal y regeneración urbana, adaptando Orense a su singular condición topográfica y mejorando de forma decisiva la experiencia peatonal cotidiana. A modo de conclusión, podríamos decir que lo que hemos conseguido en Orense con estos elementos verticales en espacios urbanos es, sobre todo, mejorar la accesibilidad, generar una conectividad urbana más eficiente, potenciar el aprovechamiento del espacio público, reducir el uso del vehículo privado, regenerar zonas urbanas, crear seguridad y fluidez peatonal y adaptarnos a la topografía compleja que presenta la ciudad. Por tanto, la movilidad vertical en espacios públicos no solo facilita subir y bajar desniveles, sino que contribuye a crear ciudades más accesibles, conectadas, sostenibles y funcionales, mejorando la calidad de vida y la integración territorial. Muchísimas gracias. Bueno, ya veis cómo ha cambiado el lenguaje de los ingenieros de caminos y las ingenieras de caminos, canales y puertos, en donde si hoy trajésemos a una persona, no sé, de nuestra generación, Enrique, o de la anterior, hablarían de la continuidad del viario rodado como tema fundamental, y hoy se está hablando de la continuidad del viario peatonal. Por tanto, yo creo que los ingenieros hemos cambiado muchísimo. No es que no sigamos siendo funcionales, sino que la funcionalidad se relaciona hoy con otros parámetros distintos de los que se relacionaba antes. Bueno, la siguiente intervención, que nos mostrará también las intervenciones, es de Fernando Martín. Bueno, lo primero agradecer al colegio, a Enrique, la oportunidad de que Coruña, el Ayuntamiento de Coruña, es ingeniero del Ayuntamiento de Coruña, cuente un poquito sus experiencias y sobre todo la problemática, porque dado que después va a haber aquí empresas constructoras y empresas mantenedoras, sí es cierto que esa problemática, bueno, sería bueno si luego nos pudieran ayudar a gestionarla o ver cómo la están gestionando en otros sitios, pues nos vendría muy bien en nuestro día a día. Vale. Luego agradecer también a Francisco, al Ayuntamiento de Orense, la oportunidad de estar aquí. Al profesor Nardiz, que sí es cierto que todos fuimos alumnos y es verdad que nos dio una visión completamente distinta de la ingeniería, porque hasta que llegamos a urbanismo y ordenación del territorio, pues era una visión mucho más, vamos a decir así, numérica, mucho más de cálculo, pero llega un momento que te empiezan a hablar de segregar, de unir territorios, de temas que no podíamos cuantificar con números. Y nuestra experiencia en un ayuntamiento es que esa es la realidad de nuestro día a día. En nuestro día a día no hacemos integrales para ayudar al vecino, pero sí estudiamos qué barrios tenemos que unir. Y eso lo tenemos gracias a asignaturas que no eran cuantificables numéricamente, pero que obligaban a utilizar el sentido común. Y luego, bueno, la intervención tanto de Francisco como de Lucrecia han sido muy interesantes porque problemáticas que has destacado nosotros también las vamos a destacar y también en cuanto al diseño de proyectos, ¿no? Y es verdad que felicitar a Paula porque la ponencia ha sido sensacional y después de hablar tú es muy difícil que venga cualquier otra persona aquí a un atril a decir algo. Entonces, salvando las distancias, vamos a intentar comentar un poquito una primera parte muy básica de introducción, que voy a intentar pasar un poco por encima de ella. En la ciudad de Coruña, aunque hubo alguna actuación previa, aislada, ya lo veréis, de accesibilidad vertical, lo que supuso un cambio fue la redacción de un documento que se llama el PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, del que también habló Paula, que el PEMUS, como lo veis, bueno, es una hoja de ruta municipal para transformar la ciudad hacia un modelo mucho más sostenible y eficiente, ¿no?, que integre todos los modos de transporte, peatonal, ciclista, público, privado, etc. Bien, todo esto vamos a pasar sobre ello, que ya habló Paula, pero sí me interesa la reflexión que hacía el PEMUS acerca de la movilidad urbana vertical.
Básicamente, lo que pretendía era, bueno, el PEMUS era un documento estratégico, no era un documento técnico, pero sí marcaba una hoja de ruta. La hoja de ruta era que atendiera a criterios de continuidad peatonal y ciclista. Luego, además de esa continuidad, tenía que tener una inserción paisajística y de calidad del diseño. Lógicamente, una seguridad y un mantenimiento, que luego hablaremos del mantenimiento, luego coordinarse con el transporte público y luego monitorizar, como bien dijo el alcalde, usos y demandas. Hay zonas donde comentó que había desniveles, pero que no tenían demanda. Entonces, el PEMUS debe reflejar reflejaba esto. A partir del PEMUS surgió el documento técnico que pretendía reflejar esto ya mucho más ingenieril, que se llama PAEMAC. El PAEMAC, del año 2015, fue el Plan para la Mejora de la Accesibilidad mediante elementos mecánicos. Entonces, el PAEMAC, ¿qué hacía? Proponía ya en determinadas zonas de la ciudad una serie de anteproyectos, una serie de soluciones mecánicas mediante, sobre todo, ascensores y escaleras mecánicas. Fue lo que hicimos aquí. Entonces, ¿qué hizo el PAEMAC? Primero, diagnosticó qué barreras urbanas había en la ciudad. Luego, proponía esta serie de actuaciones y luego veía un poco como un criterio, bueno, cuando hubiera unas pendientes mayores del 12%, vamos a poner un elemento mecánico. Vale. Entonces, básicamente lo que podemos definir es que el PAEMAC o sea, el PEMUS es el padre del PAEMAC. Vale. Y llegados a esto, prefiero ir a la parte de la ciudad y un poco contaros qué problemática nos fuimos encontrando y cómo fue evolucionando. Vale. Un primer ascensor fue este ascensor es del 2014, no había entrado el PAEMAC, pero respondía, fijaos, salva 4 metros, ¿vale? ¿Cuál es la motivación de este ascensor? Bien, pues la motivación, el origen de este ascensor es un mercado, ¿vale? El mercado, que está en la parte de abajo, fue lo que básicamente motivó la creación de este ascensor, dado que en la parte de arriba estaba un barrio que se llamaba la Sagrada Familia y económicamente salvó el mercado, ¿vale? Los mercados tuvieron una época bastante complicada en la ciudad, una época donde cerró un elevado número de puestos de muchos mercados. Sin embargo, este es un mercado pequeño y subsistió. ¿Por qué? Bueno, pues entre otros motivos, gracias a que se pudo conectar dos barrios que no estaban conectados de manera accesible. Problemática de este ascensor, bueno, como comentaba, hubo parte de vandalismo también y hubo gente que dormía en él, estaba abierto a las 24 horas, claro, es el primero, no conoces los funcionamientos, estaba abierto a las 24 horas y hubo gente que dormía en él. De hecho, allí veis esa puerta de madera, tienes el cuadro donde se maneja el ascensor, ahí había un colchón de una persona que dormía ahí, eso generó un incendio un día, se dañó. Al final, lo que se hizo fue limitar el horario de los ascensores de 7 de la mañana a 12 de la noche. Entonces, en horas nocturnas estaban cerrados y parados. Vale. Bien. A partir de aquí, siguiente ascensor, de 2016. Este es el ascensor, los que conocéis, el ascensor de la calle Capitán Troncoso. Es el ascensor que está en la Ciudad Vieja, que tiene un problema de, aparte de salvar un desnivel de 10 metros, tiene un problema de arqueológico, cautelas arqueológicas y de roca. Es decir, está en una zona protegida y además en una zona donde el subsuelo era una roca con una elevada dureza. Entonces, ¿qué solución se tomó aquí? Bueno, aquí la parte distintiva de este ascensor es que no tiene foso, y toda lo que es la maquinaria está en la parte superior del ascensor. Problemática, el mantenimiento. La empresa que lo lleva, evidentemente, no tiene tan accesible cuando tiene algún problema el acceder a la parte superior. En este caso, hubo que adaptarse. Veis que es un ascensor acristalado, que en verano, bueno, pues genera ciertos problemas de temperatura, aunque Coruña no es una ciudad muy caliente, determinados días del año sí tenemos algo de problemática. Y luego también coincide que está en zona de paso para zona de ocio y de copas. ¿Qué problema implica esto?
Bueno, suciedad. Sabéis, los que lleváis este tipo de... gestionáis este tipo de contratos, sobre todo Francisco, tiene una parte, el mantenimiento de los equipos elevadores tiene como dos patas básicas. Una pata, lo que sería la parte electromecánica del ascensor, o sea, que el ascensor funcione, y luego una parte de limpieza. Esa parte, desde el Ayuntamiento de Coruña nos hemos encontrado un problema porque al ser objetivos tan diferentes en un mismo contrato, no es fácil que una empresa gestione ambas circunstancias. Entonces, es algo que queremos, con los pliegos que van saliendo, queremos ir mejorando, pero sí es cierto que da más lugar a vandalismo, da más lugar a suciedad, porque bueno, pues, genera ocio y o sea, al haber ocio y copas, pues hay más vandalismo y suciedad. Vale. Dejadme ver. Yo creo que no me dejo nada de este. Bien. El siguiente, que además la empresa está aquí, tanto la empresa redactora del proyecto como la empresa constructora, es este ascensor, el ascensor de los Castros. Vale, el ascensor de los Castros tiene varias singularidades. Bueno, aquí el polo de atracción, independientemente de que son de unir dos barrios, de comunicar, es un centro de salud, ¿vale? La parte, el barrio inferior, que sería Los Castros, conecta con el Castrillón. Entonces, ese centro de salud hace que mucha gente tuviera que desplazarse y, como veis, salva un desnivel bastante potente, pero la salvedad es que se integró, no podíamos, había una parada de bus, porque esto está en la salida de la ciudad, hay muchos buses que van hacia diferentes zonas, tanto saliendo de la ciudad como hacia hospitales o colegios, y hubo que integrar la parada de bus con el ascensor. Se consiguió integrar visualmente, es un ascensor que si vives en la ciudad, a pesar de lo grande que es, pasa bastante desapercibido. Digamos que, en mi opinión, está perfectamente integrado en el entorno, no tenemos quejas a ese respecto ninguna. Otra peculiaridad de este ascensor es que, además de ser un ascensor peatonal, también es un ascensor ciclable, o dicho de otra manera, permite continuar con el itinerario de las bicicletas, y a día de hoy es de los más utilizados de la ciudad. Son ascensores ya relativamente modernos, porque si bien es cierto que este problema ha existido, el problema de la accesibilidad ha existido siempre, no se ha planteado la búsqueda de soluciones hasta estos últimos 10 o 12 años, donde sí empezamos a pensar que somos una sociedad envejecida, una sociedad donde cada vez, bueno, pues nos cuesta más llegar a los sitios y tenemos que hacer una sociedad amable para la gente mayor, que cada vez pues somos más. El siguiente ejemplo, primera escalera mecánica de la zona de San Agustín. Nuevamente, mismo problema, Ciudad Vieja, cautelas arqueológicas. Además, este ascensor, os lo habéis encontrado, ahí sí luego me interesa la opinión de las empresas mantenedoras. Aquí, por ejemplo, veis hacia la parte de arriba, aunque la foto no se percibe, la parte de arriba llega, cada vez que llueve, llega un volumen sustancial de agua. Este volumen atravesaba las escaleras y llegaba al foso, lo cual generaba continuamente, bueno, pérdidas de engrase de toda la maquinaria y digamos que es de las escaleras que tiene más incidencias en cuanto a días parada por estropearse. ¿Vale? Entonces, de hecho, se está valorando aquí la posible inclusión de un ascensor, cambiarla, porque como sabéis, realmente es mucho más accesible un ascensor con una escalera mecánica, dado que un cochecito de bebé, una silla de ruedas, no puede subir una escalera mecánica y sí un ascensor. Entonces, estamos tendiendo a donde se puede poder incorporar ascensores en vez de escaleras. Pero en su momento, año 2013, no había ningún tipo de plan y ya era una necesidad la implantación de la escalera. ¿Cuál fue el foco de esta necesidad? Aparte de conectar dos barrios, pues nuevamente un mercado, el mercado de San Agustín, pequeño comercio, pero es verdad que a día de hoy el mercado de San Agustín está vivo y es sorprendente la cantidad de usos. Bueno, ya lo veis, 12.000 viajes registrados a la semana, ¿vale? O sea, la gente era un elemento, como quien dice, que está en pañales. Hace 10 años, desde luego en Coruña, 10 o 12 años, no existían,
y ahora mismo está absolutamente integrado e interiorizado como un elemento imprescindible de la ciudad. Vale. Siguiente tramo, esto es en el barrio de la Falperra, los que lo conozcáis, son 5 tramos de escalera mecánica, salvan 99 escalones, y aquí como veis, problemática de estos elementos. Primero, la lluvia. Coruña, pues sabéis que es una ciudad del norte, una ciudad que llueve bastante, y lo mismo, se inundan los fosos. Segundo problemática, las zonas verdes. Hay mucho perro en la ciudad, los perros escarban y en los fosos se encontraba una gran cantidad de tierra que habitualmente dificultaba bastante el funcionamiento de los ascensores. Ahora mismo se está estudiando una remodelación de lo que es el entorno, colocando cubiertas y adaptando un poco las zonas verdes a las necesidades, o sea, a que sea compatible con el uso de la escalera. Peculiaridad de esta escalera, y esta escalera inició siendo una escalera reversible. Dicho de otra manera, tenía la posibilidad tanto de subir como de bajar. Entonces, fue un sistema que no ha funcionado. No ha funcionado, ¿por qué no ha funcionado? Pues no funcionó primero porque no había este esquema de uso, no existía en la ciudad, entonces la gente no estaba habituada a utilizarlo. No es un sistema que, o sea, es un sistema que necesita parar, eso va subiendo, paras, tiene una inercia y luego vuelve a funcionar en el otro sentido. Entonces, somos las personas o los que no conocemos somos impacientes y primero llegaban quejas de no funcionamiento y luego rápidamente accedían a la escalera y eso generó accidentes de gente, sobre todo gente mayor, que bueno, que caía, pero generado a veces por el no poder esperar a que parara y a que arrancara otra vez, ¿no? Se metían automáticamente. Entonces, eso nos obligó a dejarla, pudiendo dejarla de doble sentido, a dejarla de sentido único de subida. Ahora mismo funciona bien, no hay incidencia de ese estilo, pero sí el tema del mantenimiento nos está resultando complicado por lo que os comenté. Vale. Luego, esto es en la zona también de Ventorrillo, perdón, de Los Castros, de Castellón, Cuatro Caminos, que se llama en Villarchao. Aquí el foco, no hay un foco como tal, pero sí un trasiego enorme de personas entre estas escaleras, ¿vale? O sea, es muchísimo el número de personas que atravesaba, en vez de ir por un itinerario accesible, atravesaba por estas escaleras. ¿Problema que nos encontramos en estas escaleras? Pues donde veis ese primer ascensor, hay un transformador enorme de fenosa. Entonces, eso nos obligó y luego por otro lado tenemos las viviendas de alrededor que no querían perder, digamos, la poca luz que ya tienen, dada la proximidad entre fachadas, no querían perderla. Entonces, nos obligó a colocar, también está aquí la empresa que lo ejecutó, y sabe la problemática, a ejecutar un ascensor que prácticamente no tiene ni foso, o sea, tiene un mínimo sistema mecánico para funcionar, pero no existe ni foso ni en la parte superior. Entonces, se tuvo que adaptar a las circunstancias que teníamos. A día de hoy era un sistema pionero, está funcionando bastante bien. Se usa mucho, al principio tuvo ciertos problemas de que la gente, pues lo mismo, no era muy paciente y se nos estropeaba con cierta frecuencia, pero se fue adaptando, se fue ajustando y ahora mismo, la verdad, se usa muchísimo. El último que hemos hecho, ya veis que hemos mejorado un poquito el tema, por ejemplo, del agua, hemos puesto una cubierta. No es sencillo colocar una cubierta, de ver las fachadas, están muy pegadas y luego, como decía Lucrecia, ahí pasaba saneamiento y pasaba energía eléctrica. Entonces tuvimos que excavar en roca. Ahora se ve terminado, bueno, parece sencillo, pero no lo fue en absoluto. El foco de atracción de esta escalera, bueno, esta está en Monte Alto, el foco de atracción es tanto la playa como los colegios que tenemos en la parte baja. Entonces, problemática, pues no sé si decir vandalismo, no, pero al principio se paraba mucho, decíamos, ¿qué pasa? Bueno, pues los colegios al salir veían el botón de stop obligatorio, por si pasa algo, y al botón, ¿vale? Entonces, continuamente
pues se paraba, tenía que rearmarse. Aquí la empresa estábamos cada 2 por 3, por favor, vete. Y a día de hoy parece que ya, pues pasada la novedad, pues ya a los estudiantes no les hace tanta gracia que se pare el ascensor y ya está funcionando con absoluta normalidad. Entonces, básicamente, ahora mismo, ¿cuál es el objetivo? Bueno, estamos diseñando más ascensores. Ahora, sí es verdad, hay ayudas europeas. Supongo, aunque no lo he comentado, no sé si aquí en Ourense eso tenéis ese, pero dentro de unos años para aquí los parkings públicos también se les ha dotado accesibilidad con ascensores que no estaban originalmente. O sea, es una problemática que se está teniendo a resolver. Pero lo que el Ayuntamiento ahora mismo no tiene todavía un control absoluto es sobre lo que son las incidencias que nos llegan. O sea, no tenemos los ascensores, no hay una telegestión de los equipos. Queremos tender a una telegestión. Ahora mismo las incidencias le llegan a la empresa mantenedora. La empresa mantenedora, por su funcionamiento interno, pues probablemente no tiene en el día, digamos, llevará muchos más trabajos. Entonces, no tienen en tiempo real, no es sencillo conocer si un ascensor está parado. Nosotros tenemos como ayuntamiento que conocerlo y poder actuar. Entonces, queremos tender a una telegestión de los mismos y luego, sí, el tema del mantenimiento, que nos hablarán las empresas un poco de cómo lo resuelven. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y Paula, no sé si quieres decir algo. Venga. Muito rápido. Eu diria apenas que, à medida que as cidades crescem, cada vez mais temos necessidade de nos deslocarmos para cima e para baixo. E, portanto, torna-se importante a mobilidade vertical para dar continuidade à mobilidade horizontal. E em jeito mesmo de síntese, eu diria que, do ponto de vista do planeamento das cidades, algumas das principais importâncias deste elemento vertical. Garantir a acessibilidade, foi aqui tudo dito, e no fundo o desenho universal. 2, vencer as topografias difíceis das cidades, foi também aqui referido, com as diferentes soluções que os engenheiros estão cá para trabalhar. 3, integrar o sistema de transporte da cidade. Um transporte não é possível existir completo se não estiver agrafado à mobilidade vertical para a fluidez dos percursos, conforto, segurança, transferências de pessoas. 4, aumentar a capacidade urbana. É a única forma de termos mais densidade nas cidades, edifícios mais altos, estações subterrâneas, parques enterrados, passagens desniveladas, plataformas sobrepostas, claro. 5, melhorar a experiência urbana, essa é a parte que eu gosto na cidade, a conectividade na cidade, reduz o esforço físico, aumenta o conforto climático, torna os percursos mais atrativos, promove a caminhabilidade e o encontro das pessoas nas cidades. No fundo, a parte afetiva humana. 6, promover a inclusão social e territorial das cidades. Muitas vezes temos bairros que estão longe da cidade só por causa de um desnível e assim pode haver uma conectividade para o emprego, para a educação, para a saúde, para a cultura. Por fim, em 7º, contribuir para a sustentabilidade. É a única forma de facilitar percursos pedonais acessíveis ao transporte coletivo, porque vai reduzir a dependência automóvel, vai reduzir as emissões e vai incentivar os modos suaves e sustentáveis. Portanto, eu diria que a única forma que nós temos de trabalhar a maquete da cidade 3D é utilizando a mobilidade vertical. Vai ter muitos impactos positivos, são certamente maiores que os impactos negativos que aqui foram apontados do ponto de vista daquilo que é o projeto, as dificuldades do projeto, a economia social, a economia, no fundo, das manutenções. Tudo isso, os nossos estudos apontam sempre que as vantagens são muito maiores para a coexistência e o convívio das pessoas nas cidades. Isso só em jeito de síntese. Muitas graças. Gracias, Paula. No tenemos mucho tiempo, pero sí alguna pregunta muy rápida. Tuvimos una experiencia muy bonita en la cual buscamos esto. Buscamos también el deporte en la calle, buscamos los carriles ciclables y los fuimos aplicando. Y los apliqué en la red del Bulbo también y de ahí fueron pasando a la ciudad. Y el deporte en la calle.
El siguiente paso era estudio de la movilidad en una ciudad como La Coruña. A mí me tocó dirigir la movilidad de Pontevedra para sacar el tráfico de largo recorrido con 2 ingenieros que fueron Iñaki Cubillo y Javier Muruzábal. Paralizamos el tráfico en la entrada de las ciudades con la policía y hicimos la matiz origen-destino. El siguiente paso sería, bueno, a nivel urbanístico, vimos la expansión de la ciudad, sacamos el tráfico de la ciudad y esto permitió que el alcalde Lores pudiese hacer el estudio de movilidad interior y la peatonalización de la ciudad de Pontevedra, que ahora es ciudad modelo. Ese modelo, en general, se debe llevar a todas las ciudades y uno de los temas importantes es esta jornada de movilidad vertical. La movilidad vertical. Y quería decir que son muy importantes. Las encuestas son fundamentales, incluso las encuestas entre peatones, y aplicar la teoría de muestras para sectorizar las ciudades y, a través de encuestas que se pueden hacer a lo largo del tiempo y a lo largo de los días, los meses y las estaciones, saber hacia dónde se mueve la gente, hacia dónde se quiere mover la gente. Y hoy que sabemos hacia dónde se quiere mover, con muestras del 5% aplicando la binomial, la de Poisson, tienes un 99% de certeza de lo que estás analizando, puedes saber realmente qué ejes debes de potenciar. Es decir, análisis estadísticos con teoría de muestras y análisis territoriales. Gracias, Eduardo. Nada, una reflexión final. Hoy se cumplen 150 años de la muerte de Ildefonso Cerdá. Ildefonso Cerdá, que hizo el plan de reforma interior y el Sánchez de Barcelona, ¿no? Ildefonso Cerdá proyectó para Barcelona unas calles de 20 metros, con aceras de 10 metros y viario rodado de 10 metros. Igualdad entre las condiciones de los peatones y las condiciones del viario rodado. Yo creo que esta práctica de Cerdá la podemos traer hoy en día. Nada, muchas gracias a todos. Venga, un abrazo.